El destino es usado mucho en películas, series y libros, para dar paso a maravillosas aventuras, donde los héroes cumplirán o enfrentarán lo que desde un inicio se les dijo que sería su futuro. Sin embargo, el destino siempre lo presentan como una fuerza superior que actúa bajo unos principios que una mente humana no puede comprender, y que muchas veces al intentar cambiarlo nos puede acercar más a eso que queremos evitar. Todo este tema incluye mucha fantasía. Volvamos al pasado, donde en la mitología nórdica encontramos a las Nornas, tres seres que son capaces de tejer los hilos de la vida de cada persona, actuando sin importar los intereses de los dioses o de los mortales. Simplemente tejen y nada puede alterar eso. Ellas conocen el final y aún así se divierten con las historias, pero ellas, el destino, es una fuerza pura, alejada del mal o del bien. Simplemente es algo necesario. Pero para nosotros, ¿qué es el destino? Dudo mucho que existan unas Nornas, y si existieran deberán estar muy enojadas con nosotros, porque desde hace muchos años nos creemos dioses sobre el destino. Los hilos dejaron de tener importancia, las profecías pasaron a ser publicidades de 5 segundos en YouTube. El destino se ha prostituido. Ya no es más una fuerza pura, es una fuerza de control y manipulación. A las Nornas les quitaron sus tijeras y sus hilos para volverlos medios de producción masiva. El tema de este podcast, como bien se puede adivinar, es el destino en la actualidad, así que te invito a relajarte y escuches atentamente este episodio de Deja Así. Episodio 1. La prostitución de las Nornas. Te doy una bienvenida, Samuel. Empezamos esta nueva etapa en nuestro podcast y empezamos fuerte, porque tenemos varios temas de los cuales hablar. Señor WP, muy buen día, tarde, noche, no sé a qué hora nos están escuchando. Y sí, es un tema bastante importante que vamos a manejar el día de hoy. Al mejor estilo que nosotros ya sabemos hacerlo, con seriedad, con un poco de humor a veces, un poco de sarcasmo, ¿por qué no? Y muchas referencias para que estos temas que si bien son profundos y si bien son muy importantes en nuestra vida cotidiana, precisamente lo podamos ver desde nuestra vida cotidiana, lo podamos ver desde un acercamiento un poco más eh, asequible para todas las personas. Y siempre es un gusto estar acá. Mismo digo, Samuel, y sí, es importante dar esos ejemplos de la vida real para que uno pueda, de verdad, visualizarse, uno pueda ver que los temas de los que tanto se habla, de verdad, están ocurriendo y no son solo palabras que dice una persona y dice otra y no tiene nada que ver con nosotros. Pero entonces, para este podcast que pues tiene un tema muy interesante que es el destino y que lo estamos entrelazando con unos seres tan poderosos y tan intrigantes como lo son las Nornas, quiero empezar con un ejemplo un poco interesante y es de un libro Wii, que si no estoy mal fue escrito, ya te digo por quién fue escrito por, uy, qué nombre, Jenny Samyatin. Ok, Hice lo mejor que pude con ok, el ok. nombre. Ah, Él en problema. este libro da un ejemplo muy interesante y es que nos pone en contexto sobre un futuro distópico, donde las personas viven en una casa completamente de cristal. Cuando digo de cristal es que se puede ver tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Esto es para que puedan ser vigilados todo el día, las 24 horas. Obviamente vigilados pues por el gobierno que estará pues impuesto en ese mundo fantástico. Y además de vivir en una casa de cristal, tienen una hora al día para tener relaciones sexuales. Lo que pasa Ok. es que esta hora al día debe pedirse unos permisos especiales, como Ah, quien qué quiere bien. montar su empresa o como quien quiere crear algún permiso para algo, debe llevar unos papeles a lo que sería el gobierno. Súper. Este ejemplo me pareció muy curioso porque podemos ver cómo están siendo totalmente controlados. Su vida básicamente está a la vista de cualquier persona, pero sobre todo de los que tienen el poder. Y cómo para cosas tan básicas o cosas tan personales, se podría decir, se debe pedir un permiso. Este ejemplo puede que parezca un poco alejado de la sociedad, pero si nos ponemos a analizarlo ahora mismo, si vemos este ejemplo paso a paso y lo analizamos como no es de una forma tan literal como puede ser una casa de cristal, pero sí algo un poco más subliminal, ¿crees tú, Samuel, que este ejemplo puede ser aplicado en la vida real? Totalmente, totalmente. Es decir, eh, yo creo que vivimos en una era digital o era de las redes en donde no hay una sola cosa que las personas hagan o digan que no haya pasado primero por una central de información. Y no te ha pasado, viejo WP, que estás pensando en algo, comprar algo, buscar sobre algo, hacer algún tipo de cambio en tu vida que puede llegar a representar algo importante para alguna empresa y entras a las redes sociales y precisamente ves algún anuncio sobre ello. Y justamente pasa.
pasa muy seguido en realidad, que uno solo piensa o lo puede comentar con una sola persona que uno quiere comprar algo y ya las publicidades que salen es sobre eso. Y pues daba un poco de miedo, se podría decir, porque cómo están obteniendo esa información de uno, ¿no? Es cierto, es cierto. Y bueno, si bien uno lo puede ver desde dos puntos de vista totalmente diferentes, y bueno, allá cada cual el que prefiera con cuál de los dos quedarse. Y es que para muchos este tipo de cosas está muy satanizada. Obviamente la privacidad es algo bastante importante para las personas, pero se está sacrificando, entre comillas, esa privacidad por una accesibilidad, se diría, accesibilidad a más amplia o más inmediata a cierto tipo de información que uno puede llegar a requerir. Eh, Daré dos ejemplos, los dos de mi propia vida. El primero es que estoy pensando en comprarme una nueva PC, una nueva torre. Y alguna vez yo lo comenté antes de empezar mi trabajo, te pongo en contexto viejo, WP, yo siempre llego muy temprano a mi trabajo y pues no había nadie en el edificio, estaba solamente yo. Y yo soy una persona que me gusta hablar en voz alta, estando solo. Me Ajá. gusta pensar en voz alta y pues lo mencioné, "Ah, pues, estoy pensando más o menos una PC con estas especificaciones, más o menos bajo este precio", y entré a Facebook, o no me acuerdo si fue a Facebook o a qué red social entré, e inmediatamente tenga el anuncio de la PC, y bajaba y tenga otro anuncio de PC, y estaba precisamente entre mis opciones, pero pues obviamente sí da un poco de miedo, pero digamos, me ahorró la tarea de tener que buscar, de tener que comparar, de tener que averiguar, irme a buscar un lugar que venda computadores, que venda PCs, que tenga las especificaciones que yo precisamente quería y que esté dentro del presupuesto que yo necesitaba. Me ahorró todo ese tiempo, todo ese trabajo de buscarlo. O también estuve comentando con mi familia la posibilidad de irnos a vivir a Canadá. Así como quien comenta algo. No Ujú. era tampoco tan real, pero pues lo planteamos, lo manejamos. Y cuando entré a mis redes sociales me aparecían muchos anuncios de latinos que van a Canadá o esta empresa canadiense está buscando mano de obra latina, te hacen todos los papeles y tal. Y pues dio bastante miedo, en especial porque, pues bueno, no dice listo, era algo de lo que uno estaba hablando de pronto. El sistema lo oyó y dijo, pues de una vez están hablando de eso para que antes de que se les enfríe el tema, vamos a ponerles este anuncio. Pero me pareció un anuncio sobre una escuela en Vancouver, una escuela de cine. Y pues sí, es cierto, yo quisiera estudiar cine, pero es algo que yo no estaba hablando en el momento. Entonces, hacen como ese cruce entre la información nueva que están recibiendo e información que ya deben tener en la base de datos sobre los gustos o preferencias de una persona. Y si bien sí, me ayudó a ahorrarme la tarea de ponerme a buscar cuáles eran mis mejores opciones para irme a vivir a Canadá, pues la pregunta es, si nos están mostrando esa información, ¿cuál es la información que nos están ocultando? O por esa misma pereza que se nos genera a investigar un poco más a fondo de esa información, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué estamos evitando? ¿Qué no estamos viendo? Por ejemplo, en el caso de la PC, puede que solamente las personas con mejor dinero, las que mejor pagan por el anuncio, son las que aparecen, y pequeños negocios que pueden tener una PC incluso mejor o a mejor precio por ser una empresa pequeña o de barrio y no tener el capital suficiente para pagar un anuncio en las redes, pues no apareció. O en la parte de Canadá, obviamente puede que las empresas que requerían de una mano de obra más barata, que pudieran pagar menos, pues en comparación, quiero decir, es la que exponía sus anuncios, o las escuelas que no necesariamente fueran las que tienen mejor calidad educativa, sino las que tienen mejor dinero para pagar su anuncio, eran las que aparecían para yo irme a hacer intercambio estudiantil. Entonces, esto de sacrificar una cosa por la otra me acuerda a un libro que yo leí y que le recomiendo bastante a nuestros oyentes, que se llama La ciudad de los Nictápolis, Nictálopes, bueno, no me acuerdo, es algo así, que es un Sí. libro infantil, es un librito yo creo que no alcanza a tener las 100 páginas, es muy corta la historia, pero es muy buena, de una autora peruana, ecuatoriana, algo así, que es un mundo distópico como el del libro Wii que nos comentaba el señor WP, en donde la gente prefirió sacrificar su individualidad por la paz.
porque era un mundo que estaba en guerra, todo el mundo estaba en guerra y llegaron unos señores que llaman como los sabios o los... Sí, o sea, sí, muy medieval esa cosa de esa gente que dirigía. Y Ujú, ellos decidieron que si toda la gente dejaba su individualidad y dejaba en manos de ellos qué les gustaba, qué no les gustaba, qué iban a hacer en su futuro, sacrificando esas decisiones propias, podían llegar a alcanzar la paz. Y efectivamente era un mundo que no estaba en guerra. Y que cualquier cosa que podría mostrar una diferencia o que podría hacerte único, pues lo condenaban. Entonces, la protagonista es una chica con un nombre súper extraño que un día amanece con un par de alas en la espalda. Y pues obviamente eso es terrible porque o sea, no es normal que alguien tenga un par de alas en la espalda. Y esta es sí. una chica que es pues la típica chica que le saca 10 en todo y mejor dicho que está lista para llegar a ser presidente. Y pues Ujú, va y sale con una cosa de estas. Entonces esa historia se desarrolla en cómo ella tiene que luchar sobre seguir en la sociedad, en esa sociedad perfecta en donde no hay guerra, en donde no hay dolor, en donde no hay nada, pero pues todos somos iguales o luchar por su sí. individualidad, luchar por lo que le hace especial. Y tiene que poner como en esa balanza, que yo creo que también es una balanza que nosotros debemos manejar. ¿Qué preferimos? ¿Nuestra individualidad, lo que nos hace únicos, tomar nuestras propias decisiones? Bueno, tanto como se pueda. Ujú. ¿O dejar que este sistema facilitarista, este sistema de lo inmediato, nos diga qué pensar o qué decidir? Pues de todo lo que dijiste, Samuel, hay varias cosas que resaltar, ¿no? Y lo primero sobre los ejemplos que pusiste es la típica frase, casualidad o destino. Sí, o Sí. sea, muchas veces uno ignorando todo ese tipo de cosas puede llegar a pensar de, uy, mire qué casualidad, justo lo que estaba buscando, o qué chévere que me Sí, sí, salió sí. esto, no tengo que ponerme a Sí, buscar. sí. Pero era justamente lo que decía Samuel, ¿qué tanto sacrificamos para tener esta comodidad? Ujú. Porque, o sea, sí, puede que nos hayan robado información, o ni siquiera robado, porque no sabemos cuántas veces nosotros hemos aceptado que nos roben nuestra información sin siquiera saberlo. Entonces Nadie lee los los... términos y condiciones. Nadie Exacto, los con los lee. términos y condiciones, quién sabe cuántos contratos con el diablo hemos firmado. Pero también nos pone a pensar de si nos pueden recomendar un computador según lo que hemos hablado o buscado, ¿qué más información nos pueden llegar a sacar? Claro. Y entonces acá yo voy a poner un ejemplo sobre un libro que se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg, donde justamente él mencionaba que la esposa estaba embarazada y que justamente por ese embarazo una tienda que pues en el libro pues obviamente cambia nombre para no tener problemas, que llama Tenet. No sé si estoy Tenet, pero igual pues es una tienda que él se imagina, pero pues todos sabemos que es como pues una referencia al Walmart. Él menciona que apenas la esposa quedó embarazada y pues antes de, digamos, revelar esta noticia a más personas, comenzó a recibir cupones de descuento para productos de bebés, como lo son pañales, teteros y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, esto nos hace llegar a pensar que sí, nos están brindando comodidad, pero tal vez esa comodidad solo nos está haciendo sentir curiosamente cómodos sobre una situación que no debería serlo, que Sí. nos están vendiendo esta comodidad a cambio de nuestros datos personales, de nuestra información. Y pues eso la verdad es bastante tétrico, sí, de miedo, porque una cosa es que nos vendan pañales, pero otra cosa es la cantidad de información que pueden tener de nosotros que desconocemos. Claro, Sí, saben qué pensamos, qué queremos, qué no queremos. O peor aún, doble P, y es lo que yo, digamos, podría a los oyentes, o por lo menos a mí, me da un poco más de miedo. No solamente es que sepan qué queremos ni qué no queremos, sino que ellos deciden qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que no queremos. ¿No le ha pasado alguna vez que usted tiene una serie, una película, un producto, ya sea de medios masivos o de producto tangible? Que usted al principio dice, es que no me cuadra, no lo quiero, no me agrada, no va conmigo. Y ujú, bueno, pasan los años y de repente a usted le gusta ese producto y usted se da cuenta que se volvió fan de la serie o que empezó a consumir el producto tangible y le quedó gustando más que otros productos. Y uno se pone a pensar en qué momento dejé de odiar esto para que me guste sin que se sienta como que fue un proceso natural. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces y no me he puesto a pensarlo sino hasta hace más o menos 2 minutos que usted lo mencionaba. Porque qué tanto poder tienen los medios, qué tanto poder tienen las redes que nos hacen cambiar nuestros propios gustos, nuestra propia manera de pensar, de decidir sobre el mundo que nos rodea.
Justamente hay una persona que se cuestionó eso mismo, pero realizó un experimento, un estudio, se llama Robert Einstein, que en un ensayo que se llama The New Mind Control, el nuevo control mental, él nos menciona como si existe este tipo de manipulación y la más peligrosa actualmente. Él definió este nuevo tipo de manipulación como SIM, o si se quiere traducir directamente al español sería SEME, que serían las siglas para Search Engine Manipulation Effect, que sería como el efecto de manipulación de los motores de búsqueda, como Google, Yahoo, Bing, todos estos motores. Él menciona que la forma en cómo aparecen los resultados de búsqueda cuando buscamos algo afectan directamente a nuestra percepción sobre las cosas. Por ejemplo, el resultado que nos aparece en primer lugar en la primera página generalmente es el más buscado, en el que más personas entran, porque pues obviamente uno no se va a poner a buscar por todas las páginas y uno prefiere centrar a la primera, segunda o a lo máximo tercera opción. A la segunda página se llega si uno está muy desesperado. Y esto ya es mucho desespero. Tienes que Exactamente, estar. El meme, de hecho, hay un meme de la escena de Thor 2, creo, con Loki, en donde él dice: tienes que estar muy desesperado para venir a buscarme. exactamente, sí. Y ya no hablemos de la tercera, cuarta página, o sea, eso ya creo que muy poca gente habrá llegado a eso. Pero ¿qué ocurre en este caso? Mucha gente piensa que entonces las primeras opciones que aparecen en Google o en otros motores de búsqueda, pero pues Google es como el más visitado, ¿no? Sí, sí. Actualmente. Sí, Google, Yahoo, Bing, Ajá, DuckDuckGo. Sí, exactamente. no. Google. Dicen que estas primeras respuestas de Google, uno puede llegar a pensar que están ahí porque pues son las más buscadas, las que Exacto. mejor calificación tienen, las más confiables, ¿no? Al fin y al cabo. Pero lo que reveló este señor con su estudio de SIM o SEME es que muchas veces estas opciones, esas primeras opciones que aparecen, no están ahí por confiabilidad o porque tienen el mayor ratio de likes o cosas por el estilo, sino es porque son las compañías que más plata tienen para que sus resultados aparezcan en primer lugar. ¿Cómo descubrieron ellos esto? O bueno, primero, ¿cómo descubrieron que esto es un método de manipulación? Que uno puede pensar que es algo muy subliminal o que puede alterar muy poco la percepción de las personas. Pero lo que descubrieron fue bastante impresionante. Y es que en un primer estudio cogieron personas de Australia para que opinaran sobre las elecciones de Estados Unidos. Obviamente tuvieron que coger personas de Australia o pues puede ser de otra parte del mundo, pero que no tuvieran ni idea de los candidatos que habían actualmente para Estados Unidos, porque esa era la gracia, ellos no tienen que tener ninguna percepción, sea buena o mala, de los dos candidatos que había, que vamos a decirles candidato A y candidato B. Lo que hicieron es que a un primer grupo les hicieron, pues obviamente, buscar información sobre los dos candidatos. ¿Sí? Lo que pasa es que en este primer grupo su computador estaba trucado para que la primera respuesta que apareciera fuera sobre el candidato A y los únicos comentarios fueran comentarios positivos. Por otro lado, en el segundo grupo ocurrió el mismo ejemplo, solo que en este caso con el candidato B, o sea que salían respuestas muy buenas sobre el candidato B. Por otro lado, en el grupo uno le salían comentarios pésimos del candidato B y lo mismo pasaba con el grupo 2 pero pues viceversa. ¿Qué ocurrió? Que los investigadores decían que este tipo de cambios en los resultados, este tipo de cambiar los resultados que habían de búsqueda, iba a alterar de pronto un 5%, un 6% de la percepción de las personas. Sin embargo, esto afectó un 90%. ¿Mm? Y pues Damn. uno dice, son personas de Australia, o sea, no tenían ni idea de los candidatos, obviamente se van a dejar influenciar mucho más fácil porque no tenían ninguna percepción sobre ellos. Lo que pasa es que se volvió a hacer el experimento, pero con personas que ya tenían una idea sobre por quién iban a votar, o sea, que ya tenían idea sobre el candidato, sobre su vida, si lo apoyaban o no. Y se realizó el mismo experimento. Lo que pasa es que acá, obviamente se esperaba que el cambio fuera de un 1%, porque si ya tenemos una persona que sí o sí apoya al candidato A, por mucha información que vea, va a ser un poco complicado que cambie su opinión, o a lo mejor lo cambia, pero pues sabemos que eso no es tan sencillo. Y fue peor aún, porque los resultados seguían saliendo de un 90%. O sea, es impresionante cómo la manipulación por medio de un motor de búsqueda es tan grande. Porque personas que ya estaban seguras, por decirlo así, de su respuesta, terminaron cambiándola solo por el primer, segundo y tercer resultado que les salía en Google. Y como mostró este experimento, esos resultados pueden ser fácilmente manipulados. O sea, ¿cómo estamos ahora seguros de la verdad? Obviamente podemos estarlos, investigamos y buscamos más, y miramos más páginas, comparamos fuentes, pero nosotros sabemos que esto no lo hacen todas las personas. Algunas no las hacen por comodidad, por ignorancia, porque no quieren hacerlo y prefieren el primer resultado y prefieren pues obviamente la respuesta fácil. Pero hay otros que no lo hacen simplemente porque no saben de esta realidad,
no saben que pueden ser engañados tan fácilmente, pueden ser manipulados de esta forma. Por lo tanto, confían en los primeros resultados. Y esto, amigo mío, es la mayor fuente de manipulación actual. Claro. La Dime qué consumes manipulación, en internet y ajá, te diré quién eres. exactamente. Y lo que podríamos decir en este caso es que ahora Google se volvió las nuevas normas, se volvió la nueva fuente de profecías, el nuevo oráculo. Porque es que ahora Google nos está diciendo qué va a hacer, cómo van a hacer las cosas, qué está pasando en la actualidad. Nuestra percepción puede cambiar de un resultado a otro. Y eso es lo que más miedo da. Por cierto, para nuestros oyentes que no conocen quiénes son las Nornas o su contraparte griega son las Moiras, si se han visto, por ejemplo, un poco más reciente, la serie de Netflix de The Sandman, de los cómics de DC, son estas tres señoras, estas tres no son deidades, son más seres mitológicos, un poco más abajo de las deidades, un poco más arriba de los seres humanos, que trazan el destino. Algunas personas los consideran pasado, presente y futuro. Según The Sandman, por lo menos, son una misma persona, pero en tres. O sea, son un mismo ser, pero dividido en tres personas. Una persona joven, una persona más o menos adulta y una persona ya mayor. O bueno, más asequible aún un poco más de la cultura clásica, las tres ancianas de Hércules, las que compartían un mismo ojo, Ujú, que siempre me pareció súper creepy eso. Pero sí, bueno, las que comparten un mismo ojo que precisamente ven pasado, presente y futuro. En la mitología nórdica, si no estoy mal, hay muchos nornas, algunas incluso especializadas en ciertos héroes o personajes mitológicos, pero las tres principales, no tengo ahorita el dato de sus nombres, tienen nombre, cada sí una de tiene ellas, nombre. pero sí, maneja básicamente eso, es pasado, presente y futuro, pero no como cosas separadas, sino cosas que van unidas, entrelazadas. De hecho, creo que también hay un ejemplo en el último juego de God of War, ¿no? Nuestro amigo WP creo que nos puede Exacto, si explicar en un el poco último mejor. juego de God of War aparecieron las nornas, sino que acá hicieron un cambio, pues curioso. Ah, bueno, acá tengo el nombre de las nornas. Ya te Gracias. lo. Ajá. Que sí, las tres de ellas son las principales, que son las conocidas con Urt, eh, Verdandi Verdandi. y Skuld. Ujú. Esas son, pues, digamos, las principales. Pero digamos que en el juego de God of War pasa algo muy interesante, y es que cuando Kratos, pues, se junta con las nornas o las va a visitar. Bueno, alerta de spoiler, por cierto, aunque bueno, ya que ocurre algo muy interesante, y es que las nornas dicen que ellas no pueden ver el futuro. Lo que pasa es que las decisiones de las personas son tan obvias que pueden saber qué es lo que va a pasar. Y es curioso Exactamente como porque Garnet. eso, algo así, Como aunque yo Garnet nunca he en visto Steven Steven Universe. Universe. Bueno, ahorita yo hablo, cuénteme. Sí, Pero sí, sí, no es que... entonces, lo que pasa es que es muy curioso porque al final lo que decían las nornas o las profecías del futuro que habían se cumplieron. Pero ¿qué pasa? Lo que yo he mencionado al principio del podcast es que si ahorita existieran las nornas, estarían muy enfadadas con nosotros, porque si algo caracteriza a las Moiras, Nornas y todas sus contrapartes, es que ellas trabajan, por decirlo así, para el destino o tienen una percepción muy pura del destino. ¿Por qué? Porque es que ellas no pueden ser manipuladas ni por dioses, ni por humanos, ni por nada. Ellas simplemente marcan el destino como está marcado y nada puede cambiar eso. Ya sea que vayan y las maten, como pasó con los primeros God of War, aunque pues eso en la mitología no ocurre. Al menos hasta donde dan mis conocimientos. Pero lo Y ahí a que, los dioses los matan, pero... pero pero lo eso es que otra quiero historia. resaltar aquí, ajá, lo que quiero resaltar aquí es cómo estas nornas o moiras no alteran el destino según conveniencia de unos u otros, sino que el destino, por decirlo así, está marcado y no puede cambiarse. Ok. A diferencia del mundo actual, donde el destino prácticamente termina siendo un juego o un medio de producción para las grandes masas, compañías o los que tienen el poder. Y por eso es que menciono que las nornas, si existieran, estarían muy enfadadas con nosotros ahora mismo. Es cierto, es cierto. De hecho, ahora que lo pienso, la manera en la que Garnet ve el futuro en Steven Universe es poco más a lo que está pasando actualmente. Garnet tiene este poder, si no estoy mal, es gracias a Zafiro, que puede ver el futuro. Pero entonces ella explicaba que ella no ve un futuro así como súper escrito, así de esto es lo que va a pasar y punto, sino que ella ve las probabilidades estadísticas de que pasen ciertas cosas y las reduce usualmente a tres o dos o incluso a la que es más probable. Pero durante todo el juego, durante toda la serie se nos hace ver que por más que algo sea improbable, pues
puede llegar a pasar. Existe la probabilidad. Y, y ella o los personajes que conocen el poder de ella tienden a intentar corregirlo a su conveniencia, para que las probabilidades sean mucho más altas. Y eso me acuerda, de hecho, eso de que nuestro destino está escrito ya por alguien más, me acuerda mucho a aquel que permanece en la serie de Loki, que bueno, ya sabemos que es Kang el Conquistador, Ujú. pero aquel que permanece es un personaje que, digamos, escribió el guión de todo lo que pasa en la línea de tiempo de las películas de Marvel que conocemos. Él sabe todo lo que pasó, todo lo que pasará, porque él mismo lo escribió, él mismo decidió que así era como iba a suceder. Nos damos cuenta que todos estos seres omnipotentes que saben qué es lo que va a pasar tienden a ser muy sarcásticos, muy irónicos, tienen esta actitud burlona Sí. y soberbia ante el resto de las personas, ¿no? Ujú. Como las Moiras, como las Nornas, como el mismo aquel que permanece, mm, que nos plantea, algo que yo creo que también sucede mucho con este sesgo que se nos crea con las redes, y es el de la falsa decisión. O como alguna vez que conversábamos, WP, usted me contaba que se llamaba la falacia del mayordomo, ¿no? Sí, la falacia que del era, mayordomo. que era Ujú. que nos sucede incluso hoy en día, que nos presentan, nos dicen, bueno, estas son las opciones, tú tienes total libertad de escoger entre estas opciones, porque son las que hay. O sea, tú eres libre de escoger lo que tú quieras. En la serie de Loki, es alerta de spoilers, llegaban dos variantes, digamos, de la misma persona, que son Loki, Loki hombre y Loki mujer, que se llama Sylvie. Y ellos llegan a donde aquel que permanece porque, bueno, quieren liberarse de sus ataduras, no quieren que su destino esté controlado. Mucho más Sylvie, que, le arruinaron el destino desde que era niña solo porque ella tenía que haber nacido hombre, no mujer. Ellos dos llegan a donde aquel que permanece y pues lo que quieren es acabar con su reino, con su dictadura, para que la línea del tiempo, digamos, sea libre y la gente pueda hacer lo que quiera y las variantes corran libres y así. Y entonces lo que dice aquel que permanece es que él decidió que ellos pudieran llegar a donde está él. Y dice, y les pone dos opciones, que tienen dos opciones. La primera, dejar que él viva. Él les entrega el control sobre la línea del tiempo y ellos dos pueden decidir qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. O la opción número dos, que es matarlo, dejar que las líneas del tiempo corran, o sea, se aloquen, y que otras variantes de él, de Kang el Conquistador, de aquel que permanece, incluso peores que él mismo, tomen el control. Y pues, obviamente uno lo que piensa es, obviamente, la decisión más lógica sería acabar con él porque es a eso a lo que ellos iban, a acabar con la tiranía de aquel que permanece. Sí. Pero nadie nos está diciendo que hay más opciones aparte de las dos que él ofreció. Fácilmente pueden no matarlo para que no sea lo que es la línea del tiempo, pero sí evitar que, o sea, pero digamos, ellos tomar el control, pero no controlarlo, sino dejar que las cosas fluyan libremente. O no sé, matarlo pero antes hacer un plan para que los otros Kang no tomen el control. Hay muchas opciones que, claro, como aquel que permanece no las puso en la mesa, pues uno dice, pues esas son las únicas dos opciones que tengo. Y lo mismo sucede con el sesgo que nos crea, los medios masivos. No digamos que son solamente las redes, sino también medios un poco más comunes como la televisión o la radio, que de hecho creo que se puede evidenciar un poco mejor, o desde mi perspectiva, cuando un canal televisivo, una cadena televisiva, una cadena radial tiene cierto sesgo político o ideológico y maneja las noticias o la información que proveen al público, incluso el entretenimiento, bajo cierta ideología o buscando que la gente piense de cierta manera. Y de nuevo, nos ponen dos opciones o ciertas opciones diciéndonos estas son las únicas opciones que hay, usted tiene la libertad de elegir. Pero con el hecho de ya evitarnos ver el resto de posibilidades que existen, ya nos están manipulando. Exactamente. Quiero decir una cosa importante y fue sobre el ejemplo que pusiste de Garnet. Y es que yo entiendo pues que ya ve el futuro por medio de un poder, ¿no? ¿Qué Más o pasa menos. acá? Que sí, o sea, las posibilidades que ya ve, que digamos que ya ve el futuro, pero digamos sus distintas variantes, siguen siendo posibilidades que ya ve, digamos, gracias a un poder o algo místico, etcétera. Sí, se Lo supone que, que es su habilidad natural, lo que sea. ajá. Sí. Lo que pasa es que en el mundo actual las mismas posibilidades ya están condicionadas. Ujú. O sea, ya no podemos
pensar que lo único que se está manipulando es el destino, sino sus propias opciones, sus propios caminos, se podría decir. Ujú. Ya, y ahí cuando se relacionan con la falacia del mayordomo, que no se le llama así, sino se le llama falacia del falso dilema, Epa. pero que se pone el ejemplo un mayordomo. ¿Por qué? El mayor problema de la falacia del falso dilema es que vivimos justamente en una sociedad de la comodidad, donde queremos respuestas rápidas, respuestas o soluciones supremamente rápidas que no supongan un esfuerzo para nosotros. Porque yo pongo el ejemplo del mayordomo y muchas personas lo hacen. Y es que imagínate que tú eres una persona muy rica, una persona muy acomodada, que para ti los problemas no requieren, digamos, de tu participación directa, sino tú simplemente llamas a un mayordomo y dices que te dé una solución. Este mayordomo te presentará dos opciones para solucionar ese problema. Lo que pasa es que esas dos opciones no son las únicas que existen. Sin embargo, ¿cómo tú vas a saberlo si nunca te has tomado el esfuerzo de mirar qué soluciones más hay? Por ende, solo tomas las soluciones que te están presentando. Y eso es lo que pasa justamente en el mundo actual, que se nos presentan solo dos opciones y decidimos escoger una o la otra sin investigar más. Y esto se relaciona directamente con el ejemplo de investigación que pusimos sobre SEME, donde a las personas involucradas se les pusieron una opción que era que el candidato era pésimo, u otra era que el candidato era muy malo. Digo, era bueno, era muy Era malo. muy bueno, sí. Ujú. Y las personas deciden por los resultados de búsqueda si es bueno o si es malo, en vez de investigar más. Y ese es el problema que más nos está afectando ahora mismo. Pero es Mire que que de una manera. Ah, perdón. si es que si no fuera suficiente con este problema de que no buscamos nosotros esforzarnos para encontrar una respuesta, no tenemos ya autonomía propia sobre nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestra propia ideología y moral, ¿qué podemos esperar si tras de todos estos temas, lo que vemos, lo que muchas veces sentimos, está siendo manipulado con nuestra propia información y que muchas veces damos aval para que esto pase? Es cierto. Es cierto. Es Ujú. curioso cómo, haciendo retrospectiva de lo que hemos mencionado, casi todo se podría resumir en muchas cosas que pasan en la película de Los Simpson. Yo sé, son ejemplos muy, no digamos bobos, pero sí demasiado simples, podrían empezar algunos. Pero es que al fin y al cabo los medios de entretenimiento, el arte como el cine o la televisión, es una huella, así como la mitología es una huella sobre cómo otras culturas de la antigüedad pensaban. Los medios actuales como el cine y la televisión son una huella de cómo de lo que pasa en nuestra cultura. En la película de Los Simpson pasan dos cosas interesantes. La primera, que es de las cosas que más furor causó, fue lo del espionaje, que, que estaban espiándolos y que sabían cuando las personas decían X o Y cosa que no le convenía al gobierno, que fue por lo que lograron capturar a la familia Simpson. Spoilers de una película que salió en el 2005, pero bueno. Mm. Logran capturar a toda la familia excepto Homero, que se quedó en Alaska. Logran capturarlos y devolverlos a Springfield porque los estaban espiando precisamente y escuchaban todas las conversaciones que la gente tenía. Que bueno, ya se nos dimos cuenta que sí sucedía desde partes del gobierno de Estados Unidos, que pues obviamente la gente como que se alteró y dijo, no, ¿cómo así el gobierno de Estados Unidos nos está espiando? Pero no se dan cuenta de cómo nos están espiando otras empresas incluso más grandes y curiosamente con más poder. Pero también lo del sesgo de la, lo de la falacia del falso dilema, mm, o del sesgo de que si dejamos que otros decían por nosotros, se da con el supuesto presidente de Estados Unidos en la película, que si no estoy mal es Arnold Schwarzenegger o algo así. Y le plantean como qué hacer con la ciudad de Springfield. Y de una manera algo ridícula, en la segunda vez que Ah, lo ponen a sí. tomar una decisión, es como, Ujú. elija una de estas opciones. Esta, no, esta tampoco, sumen un poco más, no, resten otro poco. Sí, esa, tome esa decisión. Suena ridículo. O sea, uno lo ve en la película y uno dice, güey, alguien así de estúpido llegó a ser presidente de Estados Unidos. Bueno, dejaremos la política para otro momento. Pero es que eso pasa con nosotros. De pronto no de una manera tan evidente, pero, pero sí es cierto que nos ponen, deciden por nosotros. Incluso pueden llegar a decir, como nos decía nuestro amigo WP, ¿qué tenemos nosotros que llegar a hacer? ¿Cuál es el futuro que se espera de nosotros? Que eso también es otro tipo de manipulación. Y ya no se da solamente desde grandes corporaciones, grandes compañías que manejan unas grandes cantidades de información para manipularlos, sino puede incluso empezar desde nuestra propia casa, desde nuestra propia familia, nuestro propio ambiente laboral, educativo. Nos deciden qué es lo que tenemos nosotros que hacer, ¿no? Sí, justamente.
Y es que a eso vamos en nuestra siguiente sección de este podcast, y es que ya terminamos con nuestra parte de la casa de cristal y empezamos con esta sección que es muy interesante, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando pueden sentirse identificados, y es el niño o niña de la profecía. Hemos visto como muchos libros, muchas historias, siempre hay un niño escogido o una persona escogida, que es la que debe cumplir todo, la que debe salvar al mundo de yo no sé qué vainas, o un ejemplo sencillo, Harry Potter, Percy Jackson, etc. Lo que pasa es que en la actualidad también existen estos niños de la profecía. Lo que pasa es que estos niños no cuentan con esas aventuras heroicas que nos cuentan en las historias, sino que sufren de algo mucho peor, que son las expectativas. Y es cuando a una persona se le ponen tantas expectativas sobre su vida que él ya no está viviendo o ella ya no está viviendo su vida, sino está viviendo la de alguien más, cumpliendo los deseos, cumpliendo los sueños de otra persona y dejando sus sueños completamente olvidados, justamente para tener aceptación o para escuchar que alguien está orgulloso de él o todo este tipo de palabras que escuchamos diariamente de personas que viven esto. Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, el mejor ejemplo que podríamos mencionar, que todos conocemos, así no nos guste, es el de Harry Potter, el niño que desde pequeño estuvo destinado a detener al Señor Oscuro y que incluso de bebé, sin saber nada de magia, pudo evitar que lo mataran, etcétera, etcétera. Y es curioso que hablemos sobre el niño de la profecía porque precisamente el ejemplo de Harry Potter está bajo una profecía, está bajo un... Bueno, esta vez no es una Moira, esta vez no es una Norna que conoce el destino, sino es la profesora Trelawney, no sé, esa Sí. loquita, que es curioso que un personaje que uno dice como "Pff, que se burla tanto vaya a ser tan importante para la historia, pero spoilers para los que no hayan leído los libros, porque de hecho ni siquiera aparece esta parte en las películas. Antes de que siquiera Harry naciera, había una profecía que decía que un niño que nace a finales del séptimo mes, que es julio, con padres traicionados y que fueran muy cercanos amigos. Bueno, no sé, una profecía que dice que ese era el que iba a derrotar al Señor Oscuro, le iba a quitar su poder y que, pues a futuro, ya para el final de las películas, ambos tendrían que morir porque ambos no podían vivir y triunfar. No sé, es una usted sabe cómo escriben las profecías así todas enredadas. Sí, claro. Pero algo muy curioso, de hecho, de esa profecía y que podemos ponerlo en nuestra vida cotidiana, en un ejemplo de la vida real, es que, no sé si lo sabías, amigo WP, pero Harry no necesariamente era el de la profecía. No. Porque todas las condiciones, o sea, todas las condiciones del niño elegido, las cumplía también Neville. Neville Longbottom, ajá. Neville Longbottom había nacido en finales de julio, tenía un par de padres que estaban en contra del Señor Oscuro, también podían llegar a ser traicionados, afectados por los mortífagos, etcétera, etcétera. Y el que decidió quién era el que lo iba a atacar fue Voldemort. Porque Voldemort dijo, no, es Potter, son los Potter, tengo que ir a matar a los Potter. Hubiera podido llegar y decir, no, me suena que son más los Longbottom y las películas y las películas y los libros se llamarían es Neville Longbottom y la piedra filosofal. Porque sí, o sea, es uno el que escribe su propio estilo, pero también es cierto que muchas personas pueden tener las mismas oportunidades y X o Y decide que no es uno sino otra persona. Exactamente. Y es que, bueno, regresamos a esos ejemplos de los libros, de las películas, pero es que en la actualidad existen muchas veces esas profecías que ya no son enigmas, ya no son, ¿cómo es que se llama esto? Ya no son adivinanzas, sino son muchas veces cosas más obvias que afectan mucho a una persona, como lo típico de en un colegio, cuando tenemos a esos chicos que por X o Y motivo, o chicas, les va mal, tienen malas notas, no hacen las tareas y son catalogados de una vez como vagos, que no sirven para nada, que nunca van a tener un futuro, que nunca irán a la universidad, que qué decepción. Y no nos damos cuenta de pronto todo el contexto que tienen estas personas. A lo mejor no desayunaron, a lo mejor no tienen con qué hacer las tareas, no hay luz, hay problemas en su casa. Y todas estas Cierto. cosas son ignoradas para encasillar a las personas por categorías. Tenemos entonces al niño juicioso, tenemos entonces al desordenado, tenemos entonces al vago y tenemos así muchas cosas más. Y los profesores y los padres muchas veces son los que más perjudican a estas personas encasillándolos en algo, porque son los que más les repiten que son vagos, que son distraídos, que no sirven para nada. Y los niños se terminan creyendo esto y afectándolos cuando son de grandes.
Pero es que aún de grandes seguimos teniendo estas distinciones, estas categorías. Tenemos las clases sociales, tenemos muchísimas cosas más, tanto en comerciales como en películas, donde se nos habla de que esta persona está destinada a hacer esto y esta otra persona está Ujú. destinada a hacer esto. Y de tantas cosas que nos dicen, muchas personas de verdad terminan forjando su destino en base a lo que le dicen otras personas o con base en lo que le dicen Es otras cierto. personas y no en lo que ellos mismos creen o en lo que ellos mismos quieren, que es lo más importante. Entonces terminan estudiando una carrera o terminan estudiando otra porque les dijeron, porque es para que sus padres estén orgullosos, porque es que si no estudio esto no voy a hacer nada en la vida, porque es que me gusta la música, pero pues de esto no voy a poder vivir, no voy a poder hacer nada, entonces mejor me meto a esto en lo cual voy a ser infeliz. ¿Y qué pasa? Estas decisiones pueden que estén bien, si son tomadas por la persona, más no si son tomadas para cumplir los deseos de otras personas. Es cierto. Es muy cierto. Y ahora que mencionabas lo del estudiante, nos damos cuenta que ese tipo de condicionamiento, pues obviamente afecta a la persona directamente en sus pensamientos, pero también a su entorno. Es un meme que no sé si es por mi círculo de licenciatura y tal, mm, pero es un meme que yo he visto repetido miles de veces y es el del niño este ahogándose, que es una Sí, mamá abrazando a un niño y el otro niño ahogándose, que sí. dice profesores con los estudiantes aplicados y con los que no están, los que no son aplicados. Ujú. Y es algo que es de hecho una ironía. O sea, ¿cómo es posible que un profesor diga voy a esforzarme en enseñarle más a un niño que ya sabe? Y a los niños que no saben, pues no les enseña, porque se tiene esta mentalidad de el que es malo porque quiere, el que es vago es un caso perdido y ya para qué luchar por él, y el que es bueno, pues es a él al que hay que invertirle el tiempo y el esfuerzo porque es quien puede llegar a ser alguien en la vida. Y que personas como los profesores que tienen tanto poder en el destino de las personas, que no sé si todos los profesores lo sepan, pero ellos tienen un poder enorme en lo que una persona va a llegar a ser cuando crezca. De un profesor puede depender que lo que antes era pasión de uno lo odie. A mí me sucedió personalmente siendo pequeño para el grado cuarto, creo. Fuimos a averiguar un colegio en la capital de mi país, Bogotá. Ya, que... reveló nuestra ubicación, maldita Ah, sea. no, no, sí. Nos doxié. Pero bueno, Nos doxeamos. yo estuve averiguando, mi familia estuvo averiguando un colegio para mí en donde se supone que era un colegio psicopedagógico, ¿no? Grandes palabras, psicopedagógico. Ujú. Y era un liceo, creo, liceo psicopedagógico. No me acuerdo el nombre. O me acuerdo, pero lo mantengo en secreto. Y me hicieron un estudio psicológico para ver si podía pasar a, imagínense, para ver si yo cumplía los requerimientos para poder entrar a ese colegio. Y al final me dijeron que no, que nivel educativo suficiente para entrar a grado cuarto. Actitudinal suficiente para entrar a grado cuarto. Sí, pero que por un detallito no me dejaban entrar. Y era que cuando yo dibujaba, de pequeño nunca supe dibujar manos. Es decir, es que incluso las personas que están dedicadas al estudio, Sí, al diseño, lo que más difícil es son dibujar manos, hombre. Es muy complicado. las manos son Pero horribles de entonces, dibujar. pues yo de pequeño que pensaba, hombre, si me quedan feas las manos, pues, ¿cómo hago las manos? Como un círculo, como los Mis de la Wii o como las chicas superpoderosas. Ellas no tienen dedos, güey. Y vea lo exitosas que son, pero yo los dibujaba hacia un círculo. Me dijeron que por dibujarlas un círculo y no una mano no pasaba. Y que eso hablaba muy mal de cómo yo dibujaba, de mi no sé qué psicológico. Y pues yo no soy ningún psicólogo ni he estudiado psicología. Pero juzgar a un niño por cómo dibuja manos, pues ya, o sea, teniendo en cuenta que yo tenía la posibilidad de entrar por otros motivos, pero por dibujar una mano redonda, le digo una cosa, señor WP, desde ese momento, desde que yo supe que yo no pude entrar a un colegio solamente por cómo dibujaba, yo no dibujé hasta hace unos pocos años en donde de vez en cuando publico cosas que ni siquiera dibujo, calco y edito porque tengo miedo de dibujar yo mismo, de entrar un poco más al mundo del dibujo, del diseño porque sentí desde pequeño que ese tipo de cosas mostraban algo de mí que no quería que la gente viera o me podían llegar a ser perjudiciales para mí. Entonces un detallito como ese marcó a una persona a que algo que pues, no era mi pasión, digamos no era mi pasión, pero sí me gustaba hacer bastante en mis tiempos libres, que era dibujar, no lo volví a hacer en mi vida. Es algo que afecta mucho a las personas, al punto de que, ¿quién quita yo hubiera podido llegar a ser un gran dibujante? No digo que lo vaya a ser, pero
no sabemos y ya nunca lo sabremos porque un detalle de un colegio lo cambió todo. Y es, o sea, es que es muy curioso porque, digamos, yo que estoy un poco más metido en el mundo del dibujo y conozco personas que también dibujan harto, las manos son extremadamente difíciles de hacer. Me cuesta mucho hacer manos. Es, es, o sea, es que es demasiado complicado y como tú dices, Samuel, personas que, digamos, se dedican un poco más profesionalmente a eso, te dirán lo mismo. Las manos son Claro, muy difíciles de hacer. ¿Y qué esperan entonces de un niño de cuarto? O sea, ¿qué exacto. querían? ¿Que dibujara ya una mano anatómicamente perfecta o, Sí, sí, sí. o qué era lo que deseaban? Pero sí, o sea, este ejemplo hay muchos en la actualidad. Y por eso es que ahora estamos en un mundo frustrado, un mundo de personas que no han logrado cumplir lo que quieren, alcanzar lo que sueñan, por justamente estas expectativas que se colocan sobre las personas, expectativas innecesarias. Y como tú mencionas, Samuel, los profesores tienen un gran poder para decir el futuro de las personas, de los niños. Lo que pasa es que los profesores muchas veces también están condicionados. Así es. Tendemos a pensar que un profesor no hace clases más didácticas porque es que no quiere, porque no tiene vocación. Y cuando ahora que tanto tú que estabas estudiando y yo que sigo ahorita, Ujú. estudiamos para ser docentes, nos dimos cuenta que las directivas tienen un gran poder sobre este tipo Es de cosas. cierto, Sí, o sea, como un profesor puede que tenga vocación, puede que quiera de verdad cambiar las cosas, pero las directivas le cortan esas alas, lo limitan. es Le cierto. dicen, no, me va a venir a cambiar el sílabus, ¿qué le pasa, papá? Usted tiene que seguir esto. Sí, al fin y ¿Cómo al que cabo quiere son hacer empleados, estas, ¿no? ajá, cómo que quiere hacer estas actividades? No, usted tiene que seguir este sílabus, ¿sí? Y algo que pasa mucho en Colombia y con lo que encasillan más a las personas es el IFEX, el Uf. maldito IFEX. Para los que no son de Prácticamente, Colombia, sí, perdón, Samuel, ajá. contexto. Para los que no son de Colombia, el ICFES es un examen que se hace al finalizar los estudios de eh, primaria, secundaria y media, o sea, el estudio escolar, digamos. Le hacen a uno un examen de suficiencia de saberes en general. Y ese estudio, ese examen, saca un puntaje y dependiendo de ese puntaje, pues dan muchas cosas. Para las escuelas públicas, de ese puntaje depende admisión. Básicamente que uno tenga la oportunidad de estudiar en una educación superior pública. En las escuelas privadas, perdón, en las universidades privadas, si no estoy mal, también lo tienen en cuenta cuando tienen como muchos candidatos y no hay suficientes cupos, cómo los descartan por ICFES. Exactamente. Lo cual vuelve y juega ¿qué? Con la ironía. Porque el que más sabe es el que tiene la oportunidad de saber más. Y el que menos sabe no le dan la oportunidad de seguir creciendo, sino al contrario, se queda ahí estancado sin futuro. O como me pasó cuando mi promoción hizo el ICFES, que salía mucho en publicidad, se van a vender bonais. Se van a vender en la calle helados. Sí. Los memes del IFEX están a puerta de, a puerta de todos, pero digamos que el IFEX es un examen, viejo Mar, es un examen estandarizado que yo sé que la mayoría de países tienen este tipo de exámenes. O Y hablando similares. del contexto colombiano, lo que sucede es que desde que estamos, bueno, que desde que estamos en quinto, creo yo, quinto de primaria, a uno ya le comienzan a hacer unos simulacros y le comienzan a meter a la cabeza a los chinos de que tienen que pasar ese examen, que sí Sí, o sí tienen que sacar un buen puntaje, o si no, su vida estará arruinada. Y a mí me tal cual. repetían mucho esto, su vida depende del IFEX. Y claro, Ujú. yo desde pequeño, pasando por quinto, sexto, ya noveno, que se hace otro simulacro y décimo, en mi cabeza estaba, si yo Desde no paso el tercero, si no estoy IFEX, mal. sí, es que es Tercero, quinto y desde que noveno. son niños, es impresionante. Tercero, quinto y noveno. En mi cabeza estaba de que si yo no sacaba un buen puntaje, mi familia iba a estar decepcionada de mí, yo no iba a poder tener un futuro, yo no iba a poder estar en una universidad. Y todo este tipo de pensamientos que le llegan justamente a los jóvenes cuando están a puertas de presentar el IFEX. Cuando uno presenta el IFEX, se da cuenta de una realidad muy importante, y es que el IFEX no depende de la vida de uno. Sin embargo, a uno le da vergüenza cuando va a decir su resultado. Sí. Y eso me pasó mucho cuando fueron a decir los resultados. Yo terminé sacando justamente con mis tres amigos los tres puntajes más altos. Yo tuve el segundo. Ah, Lo curioso es que no eran puntajes altos, Samuel. sí. No, de hecho, no sé si usted y yo somos de la misma, de la misma promoción, porque Creo que yo me sí. acuerdo que dijeron que nuestro año, graduación 2018. Sí. Sí, nuestro año, caballero, es que nuestra promoción, la promoción 2018 en Colombia, fue, según tengo entendido, la peor promoción en ICFES. Porque, vea, yo saqué, de hecho, y no es por presumir, pero yo en mi colegio saqué el mejor puntaje de 11, de todo 11. Sí. Y pues yo dije, hey, bueno, me va bien, o sea, no estoy mal. Y nuestro amigo Inusebas, que él es de otra promoción,
yo le pregunté como, oiga, ¿y usted cómo le fue? Y él fue como, no, yo fui como el octavo, noveno mejor ICFES. Ay, ¿qué puntaje sacó? Pues resulta que sacó el mismo puntaje que yo. Ujú. Entonces, claro, uno qué dice, uno llega y queda como, wait, o sea, primero, eso de ser el mejor o el peor está muy condicionado, es muy relativo. Y segundo, eh, le puede pasar a una persona incluso de pronto lo contrario. Sería bonito que a alguien le pasara que no, yo tuve un puntaje súper horrible, pero en realidad es una persona muy capaz, muy hábil, pero que porque no cumple los estándares, usted mencionaba que era un examen estandarizado, como no cumple los estándares que se espera de la persona, de los conocimientos de la persona, entonces, ¿qué? ¿Ya no tiene oportunidad en la vida? ¿Ya no tiene futuro, como lo mencionaban? Exacto, y es que en mi colegio, digamos, cuando se iban a presentar estos simulacros, siempre era el mismo discurso. Tienen que sacar un buen puntaje, de esto, esto define su vida, Sí, qué van a hacer si sacan mal puntaje. Y me acuerdo que justamente vergüenza. cuando se dijo, porque pues eso uno lo veía en su casa y ya iba el otro día al colegio, cuando se mencionó pues los tres mejores puntajes, que digo, estaba yo con mis otros dos amigos, nuestros compañeros eran como que, ¡guau! No, sacaron muchísimo y toda la vaina. Y yo estaba como que, es que fue un puntaje muy bajo. O sea, Mm. y yo dije, listo, sacamos un puntaje bajo, ya está. ¿En serio se nos va a joder tanto la vida? Y llegó el director del colegio, mire pues, y comenzó a decir, no, que estaba muy desilusionado de nosotros, que tanto que el colegio apoyó, que tanto que esto, y yo estaba sintiendo una hipocresía tanto por dentro, porque Obvio. justamente en el colegio que yo estudié, la educación era pésima, pésima, y es que nuestro profesor de inglés era nuestro mismo director del colegio, y él Ay, nunca venía a una clase de inglés. Para que él ahora venga a decirnos que estaba muy desilusionado de nosotros, obvio. prácticamente nos estaba diciendo que las notas que hayamos sacado en ese curso grado 11 no valían nada porque nuestro IFEX fue malo. Y justamente en ese punto yo me puse a pensar, ¿él quería buenos puntajes del IFEX para que a nosotros nos fuera bien en la vida o para que su colegio se posicionara bien? Ujú. Claro, ¿Mm? eso es lo otro. Es que mucha gente olvida o no sabe, quién quita, o no cae en cuenta de que un colegio es una empresa. De Ujú. pronto esto no sucede tanto en colegios públicos, o no debería suceder tanto en colegios públicos, pero se ve mucho más en los colegios privados donde son una empresa y el rector no es un rector, es un jefe, es el dueño de una empresa. Entonces, obviamente todo lo que va a estar en relación a la empresa es por ganancias, que entren más chicos a estudiar, que se queden por más tiempo, que los recomienden más, porque es dinero. Y que alguien saque, que un colegio saque peores ICFES representa, o peores puntajes de estas pruebas estandarizadas representa pérdidas. Y la persona no va a pensar como educador, aunque muchos rectores, se supone que un rector de un colegio tiene que haber estudiado licenciatura, mínimo, eh, deberían pensar, ¿no? Uno dice, como educadores deberían pensar es que nosotros estamos velando es por la educación de nuestros jóvenes, porque el país tenga un mejor futuro. Y ese es el discurso que manejan entre comillas. Pero ellos no piensan así, ellos no piensan qué es lo que es mejor para los jóvenes, sino qué es lo que es mejor para mi bolsillo. Justamente. Y es que cuando yo mencionaba que el IFEX era un examen estandarizado, no lo decía solo porque pues la definición que se le da, ¿no? Sino porque ¿a qué nos referimos con estándar? Y es algo que Ujú. yo, cuando estaba en el colegio, justamente tuve que hacer una exposición. Y es que nuestro profesor de filosofía sociales nos decía que el IFEX no quiere evaluar qué tan capaces somos para las habilidades en la vida. No, Quiere ver qué tan capaces somos para sí. un trabajo donde nuestra posición es no discutir con el jefe y simplemente decir sí señor y trabajar. Ujú. Y uno decía, bueno, esto no tiene sentido, nos están haciendo preguntas sobre sociales, matemáticas, etcétera, pero las condiciones del IFEX, ¿cuáles son? Un montón de preguntas en cierto tiempo. Están evaluando cómo manejamos el estrés, cómo trabajamos sobre presión, qué tan Ujú. capaces somos de resolver preguntas lógicas, perdón, preguntas lógicas no, sino preguntas las cuales va a incluir a nuestra memoria. Porque es que en eso se está basando la educación. ¿Qué tanto logramos memorizar, más no cuánto logramos entender? Y Ujú. eso es lo que está Vuelve el... condicionando, ajá, Sí, a las personas de estas nuevas generaciones a que sigamos repitiendo esta historia de personas que no piensan, sino personas que obedecen. Y ahí es esto acá es donde está afectando otra vez de nuevo el destino. Desde claro. pequeños se están condicionando el destino. Y hay una frase del ensayo que yo te dije, Samuel, que leí al principio, y es que las compañías saben qué hacer para crear un buen niño consumista. No un adulto, Claro. un buen niño consumista. Claro, porque es que si nos damos cuenta, los adultos son los que mejor pueden, entre comillas, contenerse a la hora de comprar algo, no son impulsivos. Pero cualquier adulto pagaría o compraría lo que sea por callar a un niño que tiene un antojo. Por eso es que tener una empresa con productos enfocados al público infantil es la cosa más rentable del universo.
Porque un niño que ve colorcitos y muñequitos. ¿Por qué cree que desde México? Creo que eso empezó en México, no estoy seguro, nuestros oyentes nos corregirán. La ley de que ya los productos de cereales y de ponqués y todo lo que pues no es nutritivo ya no pueden tener como mascota un animalito antropomórfico. Porque No eso sabía. afecta, eso es manipulación hacia el niño que le dice al papá que compre cierta cosa por el muñequito de la caja, no por lo que consume. Pues obviamente no le podemos pedir a un niño que mire cuál es el producto que tiene menos grasa y que la hace consumir menos calorías. Pero pues obviamente ese sesgo hace que los niños consuman cosas que no son buenos para ellos. Y obviamente un papá que escucha al niño, que le taladra los oídos día tras día, cómpreme esto, cómpreme esto, cómpreme esto. Pues la gran mayoría de papás, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabe qué? Callemos al chino y comprémosle esa vaina. Y ya está. Ujú. ¿Y sabes qué Entonces, es lo peor, Samuel? Qué pena, que esos sí. niños se vuelven adultos. O sea, es que Ujú, están creando una nueva generación de personas que viven en el consumismo. sí, Y ¿qué es más difícil? De pronto un anciano que ha vivido su vida consumista durante 3 4 años o una persona que lleva desde niño en ese claro. mundo. Es mucho La más fuerza de difícil uno la cambiar. costumbre. Ajá, exactamente. Pero hubo otra cosa interesante que mencionaste cuando hablábamos del IFEX y es que supuestamente el que sacó el mejor puntaje del IFEX es la persona más inteligente del país, ¿no? Según, Se supone. Que es se una china supone. que, si no estoy mal, hubo una china que sacó como 100 sobre 100 algo así. No es como, "Ey, o Y sea, yo me acuerdo que what?". cuando la entrevistaron ella dijo, yo elegí el camino del éxito, no, yo elegí el camino de... Ah, no, pues. No me acuerdo. Sí, yo Pero estoy 3 metros por encima de ustedes, débiles mortales. es que yo elegí el camino de la educación o de la disciplina. Sí me caí, y fue un meme, pero Ah, obvio, impresionante. obvio, obvio. Ujú. Pero No, lo que qué pasa en horrible. este caso es que, no sé si te has fijado, Samuel, que cuando el puntaje del IFEX lo tiene una persona pobre, una persona de escasos recursos, porque siempre que pasa esto, está lo típico de, miren, este estudiante teniendo las peores condiciones sacó uno de los mejores puntajes del IFEX, esto demuestra que el que quiere puede, y ahí volvemos a lo mismo, la Sí, romantización de la pobreza, haciendo creer que muchos otros niños, porque acá hablamos de uno como de un millón, que también viven en estas condiciones de pobreza, en esas condiciones de vulnerabilidad, les están diciendo en la cara, usted puede, si no lo está haciendo es porque no quiere, no me importa sí. su Sí, pobreza, no me el pobre importa es su pobre porque hambre, quiere. Sí. exacto, no me importa su pobreza, no me importa su hambre, no me importa si yo no le estoy dando los recursos para que estudie, aquí le estoy mostrando que se puede, entonces hágalo. ¿Mm? Y en Ujú. esto seguimos entonces creciendo en una sociedad frustrada, porque volvemos a lo mismo las expectativas. Se está esperando entonces que una persona que es pobre haga la idea millonaria, no vaya a la universidad y termine siendo la persona más rica del mundo. Y Mm. dejamos de lado los verdaderos problemas. Sí, sí, Que hay sí. gente Siempre que no tenemos puede las, comer. claro, siempre Ajá. tenemos las ideas de tal multimillonario era de una familia pobre y tal. Y es que en ese tipo de discursos se manejan dos cosas que yo creo que son dos grandes males que todos sufrimos. Y no es algo moderno, yo creo que lo hemos sufrido toda la vida, que el ser humano ha estado sobre la tierra. Y es precisamente la romantización de la pobreza y la idealización de la riqueza. Porque se Ujú. nos da la idea de que tener carros, lujos, mansiones, poder llegar a eso es la meta en la vida. O sea, una persona que no logró amasar cierta cantidad de dinero, no para subsistir, no para tener lo básico, sino para poder tener, darse lujos y comodidades, es la persona que en verdad triunfó. Y es ponernos ideales falsos. Y no solamente con la riqueza en el sentido monetario. Y es que ahorita bueno, desde siempre se ha manejado ese estándar de yo tengo que ser como tal personaje de tal película, de tal telenovela, de tal serie, de tal, sí, no sé, programa radial, no sé cómo se manejan en la radio, pero digamos, uno era en el pasado un poco más consciente de que esos estándares que nos ponían esas metas eran falsas porque eran ficción. Pero ahorita que vivimos en el mundo de las redes sociales, de las influencers, que como su nombre lo indica, influencian, eh, muchos de ellos manejan un estilo de vida que uno dice, hombre, es que esa es una persona como yo, que vive en unas condiciones de vida similares a las mías y vea cómo está viviendo, vea qué cuerpo tiene, vea qué lujos tiene, vea qué estilo de vida tiene, porque yo no puedo. Y caemos en este error de la idealización de la riqueza porque pensamos que es que eso es fácil y que si yo no lo estoy logrando, vuelve y juega lo mismo que se maneja con la romantización de la pobreza. Si yo no estoy llegando a eso, es porque yo no quiero, es porque no me estoy esforzando lo suficiente, es porque yo no estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal?
Hay algo que yo debo estar cambiando porque si esa persona que es como yo está logrando vivir esa vida que vive, porque yo no estoy pudiendo. Lo que pasa es que en esos videos, obviamente nadie, ningún bloguero va a subir la parte negativa de ello. ¿Por qué? Porque no causa visitas, porque no es atractivo al público. Nadie vende una nadie vende una fruta que no esté brillante ni roja. Nadie va a vender la fruta, nadie va a vender la zanahoria que está deforme, siempre tiene que ser con esa formita. Entonces, lo mismo sucede con los medios de las redes sociales. Ellos muestran la parte bonita, pero no muestran el esfuerzo que tuvo que estar detrás, los sacrificios que tienen que estar haciendo. Las parejas perfectas de las redes sociales no muestran las peleas o las discusiones que tienen por mantener esa vida frente a las redes. Muchas parejas incluso ya separadas, ya sin querer saber nada del uno del otro, que se mantienen en las redes unidas y mostrando su vida feliz porque les genera ganancias. ¿Y qué pasa? Que uno, débil mortal, que vive la vida como naturalmente es, con altibajos, sufre. Porque dice, porque yo tengo que estar pasando por todo esto, si otra persona puede hacerlo. Los niños que les dicen en los colegios, es que usted, y volvemos con lo del niño elegido, es que usted tiene que aspirar a poder llegar a ser presidente del país. Y pues sí, buenísimo que alguien llegue a ser presidente. Alguien va a tener que ser presidente, ¿no? O bueno, monarca, o no sé, dependiendo la organización política que tenga cada país. Pero es que eso es uno entre cuántos millones. Y por más que uno se esfuerce y por más trabajo que uno haga y si uno tiene la meta de que tiene que llegar a ser presidente sí o sí porque es lo que uno está destinado a hacer, que a muchos les venden esa idea, pues, es decir, uno puede llegar a esforzarse muchísimo, pero si otras miles de personas se esfuerzan de la misma manera, solo uno va a poder llegar. Y por pura estadística, por pura probabilidad, por pura matemática, por cada niño que logre llegar a ser presidente, hay miles y millones con sueño frustrado porque no lo lograron. Y esa es la parte que a los niños no les dicen, que está bien soñar, pero también hay que ser conscientes de que no todas las personas pueden llegar a ser lo mejor. Pueden llegar a ser lo mejor de ellos mismos, pero no el mejor en todo el mundo. Y es que esto me acuerda, y qué pena si acaparé mucho la conversación, pero es que me acordó mucho una serie que yo admiro, los que me conocen saben que yo admiro mucho la serie de La Casa Búho, de Disney, que es una serie bellísima, que habla de cosas muy bonitas, pero hay un capítulo que si no estoy mal es el segundo capítulo, en el que a la niña, la protagonista que se llama Luz, ella entró a un mundo de fantasía. El mundo de fantasía más terrorífico que usted puede imaginarse, pero al fin y al cabo es de fantasía, en donde ella se supone puede cumplir sus sueños de llegar a ser una bruja y aprender magia y tal. Y se da cuenta de que su supuesta maestra, la dama Búho, Ida, pues no es la maestra que ella esperaba. Entonces ella dice, pero ¿yo qué tengo que hacer? Quiero aprender, quiero salvar el mundo, quiero ser un héroe, quiero ser protagonista de mi propia historia. Y en ese capítulo, que creo que se llama así, El Elegido, le venden la idea de que precisamente hay una profecía de que alguien iba a tomar un báculo, iba a salvar el reino, y ella sigue esta aventura muy al estilo de cuento tradicional, en donde va recibiendo recompensas, la gente la va aplaudiendo porque es que ella es la elegida y va a salvar. Y al final, spoilers, se da cuenta que todo fue una trampa, que nada de eso fue real y todo fue simplemente para que Ida, que es la persona que la está protegiendo, tuviera que ir a rescatarla. Y bueno, se forma el problema. Al final, como toda historia, los buenos ganan. Pero ella dice una frase muy interesante y que quiero compartir acá en el podcast, y es: todo el mundo quiere ser el elegido, todo el mundo quiere ser the chosen one, todo el mundo quiere sentirse el protagonista de la historia de la humanidad. Pero no todos tenemos que llegar a ser los elegidos. No todos vinimos al mundo a cumplir el propósito de salvar a la humanidad o de tener la idea millonaria, de dirigir naciones. Lo que uno tiene que buscar es hacerse feliz a uno mismo, cumplir sus propios sueños, sus propias metas, y no porque tenga uno que demostrarle a otras personas nada, sino porque tiene que demostrarse uno mismo que uno puede hacerse feliz. Que uno es especial a su modo, pero no es el especial, no es la persona elegida, no es el dotado, el bendecido, el que posee el don milagroso. El prota. Todos tenemos, exacto, no tenemos que ser protagonistas. Ujú. Podemos ser personajes que brillamos por nuestras cualidades, pero con metas más reales.
¿sí? Cumpliendo metas de a poco para nosotros mismos, para hacernos felices a nosotros mismos, no para tener que salvar a la humanidad. Y justamente y lo que mencionas de pronto el sueño de ser presidente, el tema es que eso no está mal. Si alguien sueña ser presidente, listo, hágale, esfuércese. Listo. Si no se consigue, está bien. Pero lo que pasa es cuando ese sueño nace para cumplir las expectativas de Ujú. otros. Que ese es el problema. No está mal que el sueño de uno sea comprarse 5 Ferraris y 3 mansiones. Eso está No, bien si fue el sueño de uno. El problema es cuando ese sueño es inculcado por otras personas. exacto. Cuando uno le dicen, mire hermano, la única forma de ser feliz es con esto. Cuando uno en su interior uno piensa, no, para mí ser feliz es esto otro, pero uno lo rechazan justamente por eso mismo. Porque para el mundo la felicidad ya está definida. La felicidad es una sola. Ujú. Y si uno no consigue esa felicidad que está estipulada, entonces uno no es feliz. Y vemos personas que cumplen eso y son infelices. ¿Qué Exacto. pasa seguido? Pasa todo el tiempo. Porque es que eso nunca fue su sueño, nunca fue la culminación de la felicidad, porque esos no fueron sus sueños, fueron sueños de otras personas. Personas frustradas que en vez de aceptar que no lograron lo que querían, prefieren dar una imagen falsa, prefieren dar una imagen que no es de ellos y le hacen creer a otras personas que eso es de verdad, eso es la realidad y terminan todos creyéndose eso mismo. Y justamente eso es lo que pasa con los influencers, mostrándonos vidas que no son las suyas, sino son prácticamente es ese meme de que los consumió el personaje, mostrando vidas que Exacto. no son las de ellos, sino que prefieren mostrar eso para dar la imagen de que así son sus vidas perfectas. Y pasa mucho con las relaciones. Ahorita las relaciones se acaban muy fáciles porque dicen, ay, ¿por qué acabaste con tu novio? No, es que peleamos una vez. Ah, Sí, y, y que, o sea, te engañó. No, es que sí, malentendido. no me Pero, a respondió ver, el WhatsApp en una hora, entonces terminamos porque exacto, ¿cómo es entonces, que? y la respuesta es que dice, no, pero es que yo no puedo esperar menos. Yo vi esta relación en Instagram con 2000 seguidores, donde el novio le compra un yate a la novia, y uno dice, pero bueno, que esa El relación es de meme, ellos. el meme, no, dejémoslo un poco más real, señor WP, el meme de Camilo y Eva Luna. Que entonces Sí. Camilo llegaba, no sé si acuerda de los memes de Eva Luna le pide papel higiénico y Camilo y se lo entrega así una rosa hecha de papel higiénico Ujú. y toda la cosa. Y no está mal, o sea, lo que queremos decir en el podcast no es que esté mal buscar llegar a eso, lo que decía el WP, no está mal buscar llegar a ser presidente, pero es porque le nace a uno. El problema, amigo WP, es que vivimos ahorita, empezamos con nuestros Joker de los podcasts, vivimos en una Sí. sociedad en Sí. donde cada vez es más difícil darnos cuenta qué es lo que nosotros aspiramos porque nosotros queremos o porque algún agente externo, familia, profesores, jefes, sí, padres, medios, nos implantaron la idea de que eso es lo que nosotros queremos. Ujú, justamente. Y es que yo voy a poner acá el ejemplo de un TikToker. Hace mucho tiempo que yo estaba viendo ahí un TikTok, no me acuerdo el nombre. Si alguien lo conoce, pues me dice y le damos créditos. Y es que él mencionaba, él mencionaba, el primero él colocaba fotos de varias actrices y modelos, ¿no? Entonces en las primeras fotos eran fotos de pasarela, eran fotos de alfombra roja, donde pues se les veía la piel perfecta, o sea, una piel lisa, ¿sabes? Eso que uno se puede saber reflejado en la cara de la muchacha. Y después él mostraba la foto de esas mismas actrices y modelos en su vida cotidiana y se veía que tenían granos, que tenían arrugas, que tenían imperfecciones. Y lo que mencionaba es, estamos nosotros condicionándonos, nos estamos poniendo expectativas sobre nosotros mismos, nos estamos llamando feos, nos estamos llamando imperfectos, sobre unos modelos que directamente no son reales. Porque las mismas actrices, las mismas modelos tienen imperfecciones. Pero es que no se nos enseña a amar esas cosas, se nos enseña a amar es la apariencia. Se nos enseña a amar lo irreal. Entonces terminamos justamente, volvemos a lo mismo, aspirando a tener vidas, aspirando a tener relaciones, aspirando a tener de todo sobre bases que no existen. Que Entonces son terminamos imposibles de buscando alcanzar. algo, terminamos buscando algo que nunca vamos a alcanzar y que sí vamos a sacrificar mucho para obtener eso. Y las personas que nos hicieron creer todas estas historias puede que estén viviendo felices con sus vidas que no son perfectas, Ujú. porque nos De están hecho, vendiendo una perfección que ni ellos mismos tienen. Y es algo muy triste, porque muchos jóvenes terminan haciendo locuras, terminan haciendo cosas que no deberían, justamente para conseguir eso que no es real. ujú. Y que en los De colegios, en vez de enseñarnos sobre ese amor propio, de enseñarnos sobre ese quererse uno mismo, sobre uno tener presentes cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, en vez de uno decirle, no pasa nada si uno estudia en la universidad a los 30 años, 40 años.
con que sea su sueño, con que uno pueda conseguir sus objetivos, está bien. En vez de uno enseñarle esas cosas, lo que hacen los colegios es decirle, si usted apenas sale del colegio y no entra a la universidad, papá, se dañó la vida. Se le va a Eh, hacer tarde. Mire, hay otras personas que ya a los 19 años ya tienen empresa. ¿Usted qué va a hacer? Y todas esas cosas terminan provocando que mucha gente entra a la universidad y se termina retirando. Porque es el que le vivo están ejemplo por... acá, El amigo. vivo ejemplo, Samuel, sí. Y es que es lo que dicen muchas personas que están poniendo jóvenes de 15 años, 16 años, en mi caso que yo salí a los 16, ponerles a tomar una decisión sobre su vida. Ellos no han vivido lo suficiente, no, de pronto no, algunos ni siquiera están seguros de lo que quieren estudiar. Y si los están poniendo a decidir, ya, qué es lo que van a hacer con su vida. Ujú, Y es volvemos cierto. entonces a lo del IFEX, porque es que es un joven que como tal no sabe qué estudiar, está agobiado, le tienen muchas expectativas encima, que le están diciendo que ya necesitan una respuesta a lo que va a estudiar, que lo que va a hacer en la vida, termina sacando un mal IFEX. Claro. O sea, ahí el muchacho se va a desboronar porque dice, mi única opción era tener un IFEX bueno para entrar a la universidad, para estudiar de pronto una carrera que yo no quiero, sino que quieren que yo estudie, y ni eso puede conseguir. Y se derrumban completamente. Es Y cuando cierto. ahora nosotros que ya pasamos, digamos, por un ámbito universitario, que ya tenemos más experiencia, nos damos cuenta que el IFEX no lo es todo. No. Y que el Es IFEX más, gente termina... que ya tiene, gente que ya, nosotros que ya tenemos incluso experiencia laboral. Mucha Ujú, gente que no tiene ni siquiera el estudio, y no estoy diciendo que los estudios universitarios no sean importantes, porque lo son, ¿sí? ujú. Pero mucha gente sin ningún título, con un quinto semestre apenas de lenguas, mi caso, puede llegar a estar ganando más que lo que ganaría una persona ya graduada. Ingenieros que les están pagando muchísimo menos de lo que le pagan a una gente de call center. Exacto. Y ahora que mencionaba lo de los cuerpos imposibles, me acordó de dos cosas. Y lo de alcanzar metas porque otros quieren, alcanzar metas estéticas. Primero me acordó mucho de... ¿Qué es? Usted conoce Lilo y Stitch, ¿verdad, Caballero WP? Sí, obvio. La película de Disney. Ujú. ¿Por qué cree que una película que salió en el 2002, que en su época pues sí fue famosa porque pues, es decir, es una película de Disney, por Dios. Pero ¿por qué cree que no tomó tanta importancia sino hasta esta época de ahorita? Que no sé si se ha dado cuenta que últimamente Lilo y Stitch como que ha tomado más y más fuerza, se ha vuelto más viral en TikTok, en redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree que sucedió? Si no estoy mal fue por el diseño de los personajes, ¿no? De Lilo y de la hermana. Exacto, Ujú, exacto. Le sucedió exactamente lo mismo que el fenómeno Shrek. Shrek tomó importancia desde un principio porque cambiaba esquemas y paradigmas de cómo se tenía que contar los cuentos de hadas tradicionales. Porque ujú. Disney siempre los mostraba perfectos y Shrek dijo, no, hay imperfección. Y el ogro no tiene que ser el villano de la historia. Lo mismo muy similar le sucedió a Lilo y Stitch. Lilo y Stitch fue una película pionera en el diseño de cuerpos reales porque Disney manejaba niñas, muchas princesas, siempre ya es un meme, ¿no? Muchas, uno se pone a mirar la edad real de las princesas y uno dice, güey, es que no parecen de esa edad. Blancanieves tenía Sí, 15, 14 y no parece de 15, 14. sí, la ¿Sí? pedofilia ahí en esos Exacto. cuentos, Que sí. bueno, lo de la pedofilia es para otro tema, pero centrémonos en la parte de la apariencia física. Sí. ¿Mm? Le están diciéndole que así es como tiene que verse una niña de 15 años. Por Ujú. Dios. El cuerpo perfecto, el cuerpo flaco. Uno se pone a mirar el cuerpo de las princesas, que también sucede de hecho en los cómics. Hay algo que se llama la pose de espalda rota, que es de personajes femeninos en los cómics que muestran la parte trasera y los pechos al mismo tiempo, que es una pose imposible. Y esos cuerpos mega delgados que crean ilusiones imposibles, ilusiones falsas. Lilo y Stitch no teme eso. Lilo y Stitch, güey, Lilo está obsesionada con fotografiar gente gorda y no lo hace porque sea una Sí. niña mala, lo hace porque ella en verdad ve belleza en eso. Ajá. Ve belleza en los cuerpos rellenitos de amor. Ella ve, Exacto, y sí. ella misma es una niña que no es la típica niña Disney que desde chiquita ya tiene el cuerpo perfecto. No, es una niña gordita, Nani es una niña gordita, rompe muchos más estereotipos como que David no es el típico hombre enamorado que va detrás buscando atención, sino David se esfuerza en ganarse el amor de Nani y le ayuda que a buscar empleo, le ayuda a crecer como persona, respeta que tenga que cuidar a su hermana Lilo. Es una serie que rompe
estereotipos y esquemas de muchas maneras, pero lo que más nos interesa aquí es que muestra por primera vez en Disney, o no sé si por primera vez, pero una de las veces más mainstream, digamos, que muestra cuerpos reales, ¿sí? Ujú. Una Sí, cosa que me encanta del idioma, perdón, una cosa que me encanta del idioma, voy a terminar este tema súper rápido. ¿Usted sabe cómo se dice maquillarse en italiano? no, no sé, Samuel. Trucarse. Mm, ¿Mm? Porque es eso, es un truco. Con eso no quiero decir que sea algo malo. Porque es decir, por algo nosotros vamos a ver trucos de magia. Sabemos que nos están engañando, pero somos felices. Y está bien, ¿sí? Lo que pasa es cuando a las niñas no se les enseña que ese maquillaje no es lo natural. Cuando una niña dice, no, es que yo quiero maquillarme, yo sé que así no se ve una persona, pero así se ve bonito, ¿sí? Como pintar un tronco de madera o, ¿sí? Pues uno dice, bueno, listo, por lo menos la niña lo sabe. Pero es que las niñas no saben que, o sea, las niñas están creciendo y algunos niños también con que el cuerpo tiene que ser perfecto, con que el cuerpo no tiene arrugas, con que el cuerpo no tiene granos, con que la persona que tenga la cara natural, que es natural una persona tener, sí, granos, es malo. Y no es malo, es que es natural. ujú. Sí, justamente, o sea, lo que son las operaciones estéticas y el maquillaje no tiene nada de malo. El No, problema es cuando uno se hace la pregunta de, ¿me estoy maquillando para mí o me estoy maquillando para cumplir un estándar? Para exacto. los otros. ¿Me estoy operando para mí o me estoy operando para cumplir un estándar? ¿Me estoy operando para otros? Porque ahí es donde viene la parte negativa. A mí lo del Ujú. maquillaje me parece algo impresionante. Sí, ¿no? Sí, Y me se parece hace algo muy unas bonito. bellezas. Es un Ajá. arte. El Es que maquillaje es es un un arte, sí. arte. Pero es Ajá. cuando ese truco pasa de ser algo, un truco para darme gusto a mí, un truco para yo verme como verdaderamente sabiendo que es eso, que primero que es eso, que es un truco, que no es algo natural, y segundo que es algo que yo quiero verme así, o es porque lo que la sociedad me impone. Hay muchas niñas que no les gusta maquillarse, hay muchas niñas que no saben maquillarse porque no quieren, porque no les gusta, porque no les interesa, pero la sociedad lo impone de que tienen que aprender a maquillarse y de que tienen que maquillarse, así ellas se consideren bellas sin maquillaje. Ujú. Y lo mismo pasa con el caso contrario, que una mujer que se maquille también la comienzan a mirar mal. Ujú. ¿Sabe? Porque se maquilla, que está ocultando y así. Entonces Exacto. volvemos a lo mismo, que comenzamos a meternos en las vidas de otros, cuando no es ni siquiera, o No sea, es nosotros no nuestro deberíamos, problema. no deberíamos meternos en las vidas de otros, que cada quien Sí. sea feliz, obviamente cuando no afecte a otros, pero pues que sea feliz. A mí qué me importa que esta persona se vaya a operar si es que es su sueño, si es que quiere operarse, si es que así para ella sí está bien, perfecto, para Sí, él. sí, sí. ¿M? Y a mí qué me importa si un man se pinta las uñas, si para él está bien, si él así se siente feliz. Pero entonces Exacto. volvemos a estos estereotipos, que aunque uno piense que no tiene mucho que ver con el destino, afecta mucho, porque volvemos a que niñas desde muy pequeñas se comienzan a maquillar, no para ellas verse bien, no para ellas, digamos, reafirmar su poder sobre su propio cuerpo, sino para darle, para Gusto a la satisfacer a sociedad. otros, para darle gusto a Ujú. la sociedad. Y yo no sé, Samuel, si te has dado cuenta o si no has visto, esa es una polémica que pues en estos últimos años ha surgido mucho, y es que a las niñas ya no las visten como niñas, sino las están vistiendo con ropa de adultos. Y eso Sí, es algo que también ha afectado mucho a la sociedad y lo mismo afecta el destino, porque vemos cómo a los niños no se les está tratando como niños, sino como adultos pequeños. sí. Y de la misma forma se les condiciona cómo van a ser de adultos. Y por eso es Eso que es vamos algo. a esta otra sección de nuestro podcast que ya la hemos manejado desde hace un rato, y es esta que llamamos el destino a mitad de precio. Y Ujú. es como el destino se ha vuelto un medio de producción moderno, usado para vender o manipular la mente de las personas. Un ejemplo. Bueno, el ejemplo que ya habíamos puesto sobre el orden de los resultados de Google, o sobre Sí, los influencers, que nos quieren hacer sí, vender vías, perdón, nos quieren hacer vender vías que no existen, y que sí luchamos para conseguir eso. Entonces es eso sí. justamente cómo se nos está vendiendo el destino, como nos dicen, o esos productos para bajar de peso, ¿no? Sí, Que dicen, no, compre esta faja o compre este producto y en un mes ya habrá bajado de peso. Y después vemos en TikTok que quedan tóxicos. aparece un man que, no, gordísimo y que yo compré esto y ahora estoy supremamente flaco, ignorando el hecho de que el Photoshop se ve terrible. ¿M? Pero después también vemos Sí. estos TikToks de gente
de que pesa, yo no sé, 200 kilos, digamos, por ser muy extremos, aunque pues obviamente eso pasa, y que muestran su proceso durante un año y que pronto solo bajaron 20 kilos, digamos, ¿no? Y la gente comienza a decir, no, pero solo bajo eso, mire, yo con esto bajo aquello, que yo con esto, ta, 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 y no nos damos cuenta que es que esa persona está mostrando la realidad, que Primero esa eso y persona sí se segundo, está esforzando por conseguir eso y no nos estamos es comiendo un producto falso. sí. Es como si le tuviéramos miedo a la verdad. Le tenemos miedo a que nos digan que para conseguir algo tenemos que esforzarnos. Preferimos seguir en esas fantasías, en ese efecto placebo que sale tanto últimamente, en creer de que este producto ya nos va a hacer bajar de peso, en que este producto ya nos va a hacer ver bien, que en este producto ta ta ta, y todo ese montón de cosas y ignoramos el esfuerzo. Ignoramos el esfuerzo de esas personas que sí se están esforzando por bajar de peso. ¿M? Y es que volvemos a lo mismo y es lo peor. Yo no sé si has visto esa campaña del Body Positive. Me suena. Body Positive básicamente es una campaña que dice que ames tu cuerpo. ¿M? Lo que pasa es que Ujú. esta campaña tiene tantos puntos bajos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muestran a un hombre extremadamente gordo. ¿M? Y obesidad, ¿no? Y él dice, no, yo amo mi cuerpo, entonces nunca lo voy a cambiar, Body Positive. Y la gente es como, pero viejo, es que eso tiene problemas de salud. ¿Sí? O sea, es que aquí no estamos hablando de que una persona tenga un cuerpo ancho, tenga un cuerpo delgado sea Exacto, malo. los huesos. El problema, Tengo huesos anchos. exacto, el problema son los problemas de salud. Y entonces acá es donde viene esta otra campaña, el Body Positive, que es la que me gusta. Y es la persona que dice, tengo obesidad y como amo mi cuerpo, me debo cuidar. Ese es el Body Positive. ¿Mm? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es que justamente todas estas campañas que hablan tanto del cuerpo, hablan tanto de la persona, terminan afectando el cómo uno se ve a sí mismo. Entonces, digamos que estos temas de obesidad, estos temas de anorexia, muchos temas más, ya no son vistos como deberían verse, sino, no sé, o sea, son como ya tan polémico hablar de una persona que tiene sobrepeso. Es tan polémico decir que el sobrepeso existe actualmente, eso es como tabú decir Mm, que existe el sobrepeso. Y mucha gente piensa que no, que para qué hablan de eso, cada persona con su cuerpo, bueno, etcétera. Que sí. está bien, o sea, uno debe meterse en la vida de otras personas. Pero el problema es cuando vemos esos niños extremadamente gordos. Ujú. Vemos niños con un sobrepeso impresionante. Vemos niños con una percepción de las cosas prácticamente adulta, Sí. que uno se queda extrañado. Sí, y lo que mencionabas de pronto antes de... ay, se me olvidó el ejemplo, pero bueno, que los padres por... Ah, sí, que los padres por comprarle, para que se calle el hijo, le terminan comprando cualquier cosa en la tienda. Sí. Lo mismo pasa cuando los padres ponen a su hijo a ver cualquier cosa en YouTube. Ujú. Las redes sociales terminan siendo uno de los principales manipuladores del destino. Y los Y- padres, pues por tener un tiempo para ellos mismos, dicen, no, coja, aprende el YouTube, coja la tablet y ya lo que sea. Sí. Y nosotros que ya somos grandes nos damos cuenta de la cantidad de cosas perturbadoras, la cantidad de cosas horribles que se pueden ver solo en YouTube. Que supuestamente YouTube tiene unos límites, que tiene unas vainas, tiene unas políticas, pero uno puede llegar a ver cosas de verdad perturbadoras. Y ni O que siquiera la... solo YouTube, amigo, porque es que se supone que YouTube creó la plataforma de YouTube Kids para que fuera Exacto, sano para los niños y uno se pone a mirar cosas que hay de YouTube Kids y uno dice, ¿qué es esto? Por es Dios. Es más, horrible. es mucho mejor ponerle al niño cadena nacional, Ujú. telenovelas de narcotraficantes. Yo creo que no aprenden tan malas mañas como las aprenden desde el YouTube Kids. Uy, es que en YouTube que yo hice unos videos que es que Spider-Man embarazó a Elsa y que, uy, yo no sé qué vainas, Sí, sí, sí. y es espantoso. Y Sí. entonces justamente volvemos a lo mismo, que el destino se está vendiendo Ujú. al mejor postor. Y eso pasa en los colegios, pasa en las casas, pasa en las universidades. ¿Quiénes van a salir adelante? ¿Quiénes no van a salir adelante? ¿Quiénes van a tener esas expectativas encima? ¿Quiénes no las van a tener? Hay mucha gente con depresión, Samuel, mucha gente con ansiedad, solamente porque les dijeron que deben ser una cosa y ellos no quieren ser eso. Y que comienzan a tener miedo para poder tener su vida, porque temen a ese, digamos, volar libre y prefieren es seguir con los Mm. intereses, con las expectativas de los padres. Y es que eso es lo peor que puede pasar, porque los padres terminan viviendo, es la vida de los hijos. O sea, el hijo termina siendo como simplemente un cuerpo que puede ser utilizado para las expectativas de otras personas. Pero mira, Y amigo eso doble. es, Sí, no, dime, Samuel. es Sí, terrible, sí, pero sí. tienes que saber, mi amigo WP, que yo creo que nuestra sociedad no es bueno generalizarla, ¿sabes? Sí es cierto que muchos chicos sufren de ese mal y más que nada acá en Latinoamérica, que no los dejan volar, sino que los dejan demasiado. Es que si usted hace esto, usted se va a morir de hambre. Pues que también sucede el otro extremo. Sucede el extremo en donde al niño no se le ponen las expectativas de cómo es que va a ser la vida y el Ajá. pobre chino se va con la ilusión de que
con 2 pesos y su arte va a poder salir al mundo y volverse exitoso. Y tampoco. Yo soy de las personas que pienso, y esta es una frase que, que- que es mía y que me gusta mucho, y es: uno en la vida debe ser como una cometa, como una papaleta. No sé qué otros nombres tengan las cometas en otros países. Y es que uno tiene que volar alto, pero estar siempre amarrado al suelo. Porque si uno está muy amarrado al suelo, no vuela. Se queda ahí en el suelo si no hay viento que lo eleve. Pero si uno se va muy arriba sin estar bien amarrado al suelo, se pierde. Y vive una vida que no es real. Uno tiene que tener bien ese equilibrio. Y, y muchas veces ambas cosas ni siquiera suceden por uno mismo. Suceden por expectativas que les ponen otras personas. Gente que controla el destino de las personas desde muy pequeños. Exactamente. Eso de los cuerpos y que usted por qué no bajó tanto como yo si estamos usando el mismo producto, es que usted está haciendo las cosas malas, que usted no se está poniendo juicioso con su cuerpo, no se está cuidando. No es romantizar el sobrepeso, amigo WP. Es saber que cada persona tiene un proceso diferente, es que cada cuerpo es Exacto. diferente. El futuro no es estandarizado, el destino no es estandarizado, el destino no es el mismo para todos, ni manejamos el mismo proceso todos. ¿Sí? Ujú. Y es terrible porque obviamente a la parte económica, a las grandes corporaciones, les conviene hacernos pensar que el futuro es estandarizado. Les conviene hacernos pensar que todos podemos lograr las cosas de la misma manera, porque así pueden vendernos productos. Una de las campañas que más me da rabia comerciales son las campañas de Axe o de Old Spice, o de estos desodorantes, o incluso de los perfumes, porque también sucede mucho con los perfumes, que dicen: con este desodorante, no importa quién seas, vas a conquistar a quien quieras. Con este perfume, todos caerán rendidos a tus pies. Y si bien es cierto que todos somos conscientes que eso es marketing, que eso es nada más campaña publicitaria, es una campaña publicitaria muy violenta para la mente de las personas, que dicen: es que yo solo no voy a lograr nada con la manera en la que soy, con la manera en la que actúo, tengo que usar X o Y producto para verme bien. La gente que dice: es que si tú no usas cierta ropa de cierta marca, ¿quién te va a prestar atención? Estoy hablando desde la parte romántica porque es la parte emotiva, es la que es más fácil de manipular a las personas. Porque vivimos en una época en donde todos nos sentimos solos. Nos lo decía nuestro amigo WP. Desde pequeños, por muchas razones, nos sentimos deprimidos y necesitamos compañía. Que necesitamos no sentirnos solos, necesitamos sentir que alguien nos entiende. Y para que alguien me pueda prestar atención y yo pueda tener a ese alguien especial en mi vida, tengo que gastar cierto dinero comprando cierto desodorante o cierto perfume o cierta ropa de marca, pues lo hago. Y no Ujú. porque a mí me guste usarlo, no porque a mí me guste ese producto por sí, de por sí solo, porque me gusta como el aroma que tiene o porque me gusta cómo se ve tal ropa, sino porque eso me ayuda a lograr algo que la sociedad me ha dicho que es la única manera de lograrlo, que es el único factor importante a la hora de mostrarme ante la sociedad. ¿Y sabe qué es lo más triste, amigo WP? Bien. Que no solamente nos moldean a nosotros como individuos, no solamente nos dicen es que esa es la única manera en que vas a triunfar, sino que también moldean a la sociedad. Al moldearnos a todos como individuos, se crea esta falsa idea de que precisamente uno tiene que juzgar a las demás personas por cuál es el perfume que usa, el desodorante que usa, la ropa que usa. Entonces, ellos crean la condición y crean la solución. Y tienen el negocio redondo. Sí. Sí, es que justamente en el ensayo que yo lo leí, Samuel, que te mencioné al principio, menciona algo muy importante y es que decía, los vendedores están rápidamente aprendiendo sobre cómo jugar con las inseguridades de las personas, con Ujú. sus fragilidades, con sus miedos subconscientes, con sus sentimientos agresivos y con sus deseos sexuales, para alterar su pensamiento, sus emociones, su comportamiento, sin que ellos se den cuenta de que están siendo manipulados. Exacto. Ujú. Y es que es impresionante esa manipulación subconsciente, esa manipulación subliminal que ocurre básicamente todos los días. Y es que ya no se está enseñando cómo ser uno mismo, cómo ser persona, sino se está enseñando es cómo conseguir algo, o sea, cómo seguir esos estándares. Y es que era lo que tú mencionabas, Samuel, la vida no está estandarizada.
La vida de cada persona es diferente, pero sí se nos intenta hacer creer que hay un estándar, y es por eso que siempre se nos encasilla en algo. Siempre estamos Exacto. encasillados, el inteligente, el vago, el listo, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Y en los colegios es donde más ocurre esto, porque desde un principio estamos siendo encasillados. En los colegios no se nos enseña sobre la vida, se nos enseña son sobre otras cosas que no nos sirven cuando salimos al mundo real. Y volvemos al IFEX. Al IFEX no nos hace preguntas sobre la vida, sino son preguntas puramente académicas que obviamente sirven, ya sea para lo que uno vaya a estudiar, pero más allá para la vida no funciona. ¿Mm? Y es que hay algo muy importante, Samuel, y es que el destino está conformado con dos partes. Está conformado por la vida, pero es que también está conformado por la Por muerte. las decisiones. Ah, bueno, claro. Por la muerte, ajá. Sí, Claro. obviamente las decisiones, podamos, digamos, eso meterlo Pero en pues la las vida, pero decisiones es que la están muerte, condicionadas precisamente por la vida y por la muerte. exactamente. Pero digamos que un inicio y un final sería entonces la vida y la muerte. ¿Qué pasa? Que es que en los colegios se nos habla mucho de la vida. Se nos habla que, bueno, que tienen que conseguir esto, que es que la vida es ser exitoso, que es que la vida es etcétera. Pero hay Ujú. tanto tabú con la muerte. Sí, La muerte siempre está rodeada de cosas. Generalmente la muerte se usa para manipular. ¿No te has sí. fijado? Porque dicen, si usted no es una buena persona, cuando se muera, pues va a ir al infierno, en caso de algunas Ujú. religiones, ¿no? En cambio, enseñarse que es que uno tiene que ser buena persona, porque uno debe ser buena persona. Exacto. No por No el por la miedo a que muerte, no uno por va a lo que va llegar. después de la muerte, sino por lo que va antes, que es la vida. Exacto, entonces digamos que aunque en muchos colegios no se hace, en algunos sí se permite que la persona tenga su propio entendimiento sobre qué es la vida. Para ti, ¿qué es la vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el significado de la vida? Pero ¿cuántas veces nos han preguntado cuál es el significado de la muerte? ¿Cuál es el significado de la muerte para nosotros? ¿Cuál es nuestro entendimiento? Y solo Escribimos con un este papel. ejemplo tan sencillo nos damos cuenta que es que nosotros no somos dueños de nuestro destino por completo. Ujú. No nos dejan explorar nuestra vida como debería ser. Y justamente por eso terminamos siguiendo corrientes de influencias, corrientes de vida, que no tienen nada que ver con lo que nosotros queríamos en un inicio, pero que es lo que todo el mundo está haciendo, que es como lo que Exacto. parece la vida ideal, que es lo que si no lo hago, pues voy a ser rechazado. Y no terminamos cumpliendo lo que nosotros queremos. Es Y cierto, creo que es eso es cierto. lo más triste de este asunto. Y es que es uno sentarse a pensar qué tanto de lo que soy yo realmente, o cuánto dentro mío tengo cosas que me han impuesto, cuántas cosas dentro de mí tengo limitadas, cuántos sueños rotos, cuántas mentiras he decidido creer, ya sea porque me beneficia a mí o porque beneficia a otros. Y creo que es importante sentarse y ¿Cómo? realizar y realizar este ejercicio de uno pensar quién soy, qué tanto mío de verdad tengo, en cuántas mentiras he caído y qué tan ignorante soy sobre algunas cosas. Pero es que cuando uno se sienta a hacer este ejercicio se da cuenta que, o bueno, esto es algo obvio que muchas personas deciden ignorar, y es que obviamente no todos tenemos las mismas oportunidades, Es cierto. no todos contamos con la misma condición de vida, No a todos se los puede medir con la misma vara. exactamente. Y es que la suerte también influye mucho en estos aspectos de lo que uno consigue en la vida, aunque uno no quiera aceptarlo, la suerte influye mucho. Pues es que a quien no Pero le es da que miedo, a quien no le da miedo no sentirse dueño o con control de su propia vida. exacto. Es que justamente por ese miedo, que era lo que mencionaba ahorita de que los vendedores usan ese miedo, es que logran vendernos tantas cosas para sentir control sobre algo en lo que no tenemos control. O al revés, nos hace sentir control sobre algo en lo que nosotros estamos siendo controlados, que es Ajá. algo que se usa mucho para vendernos cosas. Y es que aquí entramos a la parte final de nuestro podcast, lamentablemente. Y es la sección de El Destino Premium. No sé si tú has visto, no sé, tanto en en los juegos de Switch pasa, porque sé que tú juegas más ahí, sobre los pases de batalla. No sé si sabes qué son. Claro, los ¿Sí? DLC, por supuesto. Los pases de batalla son básicamente que generalmente juegos competitivos, multijugador, aunque no sé si también hay juegos de un solo jugador, son básicamente una línea de tiempo, se podría decir, una línea de recompensas, donde a medida que uno va ganando puntos, obtiene ciertas recompensas. Lo que pasa con estos pases de batalla es que está el pase de batalla gratuito y está el pase de batalla premium, que obviamente el premium se consigue con plata. Y aquí es donde yo te pregunto, señor Samuel, señor Susan de Cat, ¿el destino tiene su pase de batalla gratuito y su pase de batalla premium? Por supuesto, no todos hacemos con las mismas condiciones. Es algo, de hecho es algo, obviamente lo hicieron por ser una polémica, pero hay un juego de South Park en donde, algo sencillo,
Usted sabe que en los juegos uno controla el nivel de dificultad, ¿verdad? Sí, No dice, yo no, sé. yo quiero que el juego sea fácil porque pues apenas estoy empezando, o no, normalito, yo ya sé jugar, o nada, de una, con duro contra el mundo sin miedo al éxito con el nivel difícil. Pues en South Park el nivel de dificultad es según uno qué raza tenga, El color de piel. el Ujú. color de piel. Entre más Sí, oscura es la piel, más difícil va a ser el juego. y Y entre más claro, todo el blanco, más mundo fácil. va, pega el grito en el cielo, quien no pega el grito en el cielo con cosas de South Park. Ujú. ¿Cómo así que van a decir que es que por cierto color de piel es más difícil la vida? Hombre, es que ellos no están diciendo nada que no sea real. Y no lo digo solo por el color de piel. El lugar en donde uno vive, el lugar, en las condiciones en donde uno nació. No solamente el país, no solamente la región, no solamente el idioma. Usted no sabe lo importante que es el idioma con el que uno nace, sino también la cultura en la que uno nace, la parte económica, la parte incluso ideológica. Eso del idioma me Muy parece importante. interesantísimo, porque es que Chomsky en una entrevista hace varios años, no sé exactamente el año en Cuando específico, pero Chomsky en vivía, una... creo que Chomsky ya no vive. No, Chomsky todavía está vivo, ¿no? Sí, claro, él Todavía. está Ay, vivo. Dios, Sí, maté a Chomsky. claro. Maté a Potter. Sí, claro, sí, Chomsky es nuestro Dios, nuestro Señor. Bueno, ahorita miramos, Amén. pero sí, Chomsky sigue vivo, claro. Bueno, el punto es que Chomsky, en una de sus entrevistas, él mencionaba que eh, cada idioma, digamos que tiene dos variantes. Él habla específicamente del inglés, ¿no? Tenemos el típico inglés estandarizado, que eso no debería existir. ¿Por qué? Porque básicamente el inglés estandarizado lo que nos está diciendo es que hay un inglés bueno, un inglés perfecto, un inglés correcto, y que todas esas variantes del inglés no son correctas, como el inglés que eran las personas de color en Estados Unidos, el inglés Ujú. que de pronto habla otra cultura, otra minoría, y que esos dialectos del inglés son rechazados, pero rechazados totalmente, y son juzgadas las personas que hablan de esa forma. Entonces Chomsky menciona que se creó un inglés estandarizado para que ese inglés se usara para hablar con autoridades y con la policía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una persona que no tiene acceso a aprender o a hablar este inglés estandarizado es una persona que no va a tener acceso a un nivel de poder más grande y Exacto. que se va a quedar siempre en un nivel de poder más bajo. Y él nos explica que justamente en los colegios se enseña este inglés estandarizado para hacernos creer que hay algo bueno y que hay algo incorrecto, que existe un inglés correcto y Ujú. que existe un inglés que no es correcto, y que el que habla inglés que no es incorrecto, perdón, el que habla inglés que es incorrecto, pues va a ser rechazado. A nosotros no se No. nos enseña que el inglés, o bueno, los idiomas en general, es una concepción de cada persona, que uno utiliza el lenguaje pues para Ujú. uno expresar sus ideas, o que cada persona utiliza el lenguaje diferente. Se nos Es algo enseña es que hay un natural. Ujú. español o un español incorrecto. Y que la Así es. persona que dice algo en español incorrecto es una persona que hay que ser juzgada, que no tuvo educación, que eso significa que es pobre, que eso significa que es de otra clase social. Y eso afecta Sí, mucho el a la sociedad. clasismo. El Porque una clasismo del persona, idioma. exacto, porque una persona que nunca tuvo acceso a la educación, una persona que de pronto viene del campo, que se expresa diferente, ¿no será que un empresario lo va a ver de mala forma? Es obvio, un campesino que viene a hablar con su forma de hablar, que es correcta, viene a hablar con un empresario y el empresario lo va a ver mal. Porque nosotros ya tenemos esos estándares, tenemos esos estereotipos. Y es que si nos fijamos, a lo largo del podcast, a lo que hemos hablado sobre el destino, siempre nos llega esta palabra de lo estándar, de lo Ujú. estandarizado. Ujú. Y es que sí que gusta ahorita actualmente estandarizar las cosas cuando no se debería. Y es irónico porque se supone que vivimos en una sociedad que está intentando romper estereotipos y que está intentando abrazar la diversidad. Pero no nos damos cuenta que esos movimientos ideológicos no están siendo puros, sino que están siendo movidos también por las empresas, ¿sí? Ujú. Y entonces también están intentando, por debajo de cuerda, estandarizar la diversidad. Óigame eso, ¿ah? Dígame si no suena algo irónico. Eso suena Estandarizar la algo diversidad. ideal para nuestro podcast. Y es que Algo es bien cierto, o sea, nos sarcástico. están diciendo, tú puedes ser lo que quieras ser, pero dime qué es eso que quieras ser y yo te digo cómo serlo. Ujú. Yo, si usted, no es que yo quiero, yo me siento que yo estoy feliz con mi cuerpo regordete, pues que usted no es suficientemente gordo para considerarse gordo. No, ¡Ay, entonces es que sí! yo no quiero ser gordo, yo quiero entonces ser un poco más esbelto, pues que usted todavía está muy gordo para decir que usted es esbelto. Hombre, Sí, sí, vivimos sí, en un sí, mundo sí. en donde los grises no existen. Y donde la diversidad, tú puedes ser lo que quieras ser, pero tiene que ser algo que yo acepte y que yo conozca. Eso me hace Vuelve y acordar juega con el idioma. El idioma, Ujú. las lenguas, son algo natural.
No es algo que se haya creado científicamente y perfeccionado al milímetro. Las lenguas son seres vivos que tienen su evolución a través de los años. Hace miles de años, lo que nosotros llamamos ahorita español estandarizado era un latín pirata, digámoslo de alguna manera. ¿Sí? Era la Latín manera pirata, fea de sí. hablar el latín. ¿Y ahorita qué es? Un idioma completamente nuevo y correcto, se supone. Ujú. ¿Y qué pasa? Hay lenguas que ya ahorita son lenguas reconocidas como tal lenguas, que cómo se crearon. Es que yo no me acuerdo bien de los términos técnicos. Por el choque de dos lenguas que en una zona que se juntaron y formaron una nueva lengua. O incluso las transformaciones del lenguaje en regiones. Podríamos decir que palabras como cancha o carpa, ¿sí? Para nosotros son Sí. correctas y vamos y buscamos en el diccionario y efectivamente ahí aparecen, pero no son palabras del español, son palabras indígenas. ¿Así? Chocolate, papa, ¿sí? Cancha y carpa son palabras indígenas. Usted Ajá. va a España, bueno, en España de pronto por la internacionalización ya le entenderán, pero en el español puro castellano, cancha y carpa Obvio. no son palabras. Son palabras que vienen, son palabras indígenas, palabras como chocolate, como tomate, Ujú. papa, si no estoy mal, también fue el choque entre una palabra indígena y batata, que era la que tenían en España. Y con el choque y Mm, con el conjunto cultural salió esa palabra. sí. Palabras, por ejemplo, en inglés como canyon, viene de cañón en español. O sea, Ujú. los idiomas son seres que se entrelazan entre ellos. Son seres que no están ni en lo uno ni en lo otro. Son seres que son totalmente moldeables. Digo seres porque la manera en la que el idioma se evoluciona es característico de un ser vivo. Los idiomas nacen, crecen, se reproducen y mueren. De pronto no de la manera tradicional como nosotros vemos en otros seres vivos, pero los idiomas son eh, cumplen todas sus características como seres vivos. Y que le digan a uno que uno está hablando de manera incorrecta es algo que se usa simple y llanamente para nuestra palabra favorita del podcast, nuestra palabra del día, por la estandarización. Ujú. Es Por la cierto que es clasificación. útil decirle a una persona esta cosa se dice así para yo poderla entender, Obvio, ajá. pero dígame usted cómo hace una persona que no sabe nada de un idioma y se va a vivir ese país. ¿No se hace entender? Y Sí. sin saber el idioma. Entonces, esa... hay un TikToker, a mí casi no me gusta TikTok, como se pueden dar cuenta la gente que me sigue en TikTok, que casi no subo videos. Pero sí sigo a ciertas personas que me llaman muchísimo la atención. Hay un chico, no me acuerdo ahorita el nombre, se me escapa, que sus TikToks son sobre el idioma y Sí. sobre a veces un poco ciencias sociales y así, pero más que nada sobre idioma. Y él en sus videos, él es muy característico porque mientras él hace sus explicaciones, él prepara té y toma té en una tetera de cerámica y todo, es muy chévere. Sí. Y él una vez hablaba en un video sobre precisamente eso, el clasismo del idioma. Y él dice, yo los videos que hago los hago para decirles cómo es la manera no correcta, sino la manera estándar de hablar el idioma. Pero yo no les Ujú. estoy diciendo que porque ustedes no lo hagan así, ustedes son menos. Simplemente lo hacen Ujú. diferente. Y mientras, es que la idea de un idioma es darse a entender. Y mientras yo me dé a entender y mi idea se entienda como yo la quiero expresar, ¿sí? Si yo a usted le digo fuego, me entiende. Si usted yo le Sí. digo llama, me entiende. Puede confundirse de Ujú. pronto con el animal, pero con el contexto se entiende. Y si usted yo le digo flama, ¿no me está entendiendo lo mismo? Sí, claro. Se supone que la manera correcta de decirles llama, pero flama da exactamente la misma idea. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo mal? Sí, o Se nos sea. tiene la idea de que, vea, nada más con el dequeísmo. Ese tipo de cosas como el dequeísmo se debería mencionar, se debería conocer como un fenómeno de transformación del lenguaje, no como una corrupción del lenguaje, que es como nos enseñan, nos dicen, es que ahora la sociedad está hablando horrible y está creando cosas que dañan, hieren el idioma, no lo hieren, lo transforman. Sí. Que eso me Está, hace acordarme. Ahorita que estás hablando de la escala de grises, me acordé de este capítulo de Los Padrinos Mágicos donde, si no estoy mal, Tim desea que todos sean iguales o algo así. sí. Y pues todos se vuelven grises. Pero me acuerdo que en el episodio uno decía, mi gris es más gris que tu gris.
Sí, entonces volvemos a, se está intentando estandarizar lo que no debería estandarizarse, lo que Sí, supuestamente es sí, sí. diversidad y se estandariza. Pero sí, o sea, el tema del idioma es que, o la pelea con un idioma estándar, no es solo porque no queramos creer que existe, que deberían existir reglas en un idioma, Claro, sino porque esas reglas y esa estandarización se está usando es para discriminar a para las juzgar. personas, para juzgarlas, para discriminarlas. Y justamente esto nos quita oportunidades, quita muchas oportunidades para estas personas que de pronto no hablan ese idioma estandarizado como lo que pasa con el inglés y lo que mencionaba Chomsky. Y es que Ujú. volvemos a lo de los pases de batalla. Una persona que no tiene la oportunidad de pagarse su destino premium no va a tener las mismas recompensas que una persona que paga ese destino premium. Exacto. Exacto, Exacto. entonces siempre nos dan el ejemplo, o bueno, lo que más está dañando, digamos, la mente de las personas es la bendita comparación. Mm, Siempre nos ponen a compararnos con otras personas, pero es que detrás de esa comparación no nos dejan ver si las oportunidades fueron las mismas, si de pronto las condiciones sociales y económicas son las mismas. Y es que cuando uno quiere preguntar alguna cosa de estas, cuando uno dice, no, no, pero es que no me compare con él porque es que no tuvimos las mismas oportunidades. está ¿Cómo lo, poniendo excusas. cómo lo llaman a uno? Exacto, que está poniendo excusas, que uno es un vago, que uno no quiere luchar por Ujú. sus sueños, que si él no pudo, yo también, y volvemos a lo mismo, a una sociedad frustrada. Sí, A una sociedad que piensa que ya debió haber llegado a la luna y que no ha logrado ni salir de la casa, y le echan toda la culpa a uno. ¿Mm? exacto. Es que Exacto. era lo que mencionábamos de las, sí, de, digamos, destinos realistas. No está mal soñar, para nada. Y es buenísimo porque es que soñando el hombre llegó a la luna para los que creen que sí fuimos a la luna, o para los que no, pues, no sé, soñando el hombre y logró la computadora. ¿Sí? Sí. Sí, porque ya es complicado hablar de esos temas. Pero también tenemos que ser conscientes, tenemos que manejar muy bien, hacer ese juego entre fantasía y realidad. ¿Sí? No hay nada de malo inyectarle un poquito de fantasía a nuestra realidad. Y como escritor es algo que yo apoyo mucho. Es bueno vivir. La gente juzga mucho, es que usted vive en una fantasía. Yo soy feliz viviendo en la fantasía. Y es que es la fantasía la que me hace seguir viviendo mi día a día. Pero yo tampoco es que me la coma completa. Yo no me como completa esa idea de que es que yo vivo en un cuento de hadas. Y yo sé que tengo sueños, tengo metas y que sí quisiera lograr cosas que parecen imposibles. Pero no me voy a frustrar al punto de decir ya mi vida no tiene sentido porque no las logré. Ujú. Porque, Ya, sí, sí. porque tenemos que tener eso, expectativas reales sobre las cosas. Porque tenemos que tener en cuenta que no es imposible que un, no sé, latino de barrio pobre que se llama Brian por los memes, ¿sí? No pueda llegar a ser un empresario importante en un futuro. Claro que puede. Y es buenísimo que la gente quiera luchar por ello. Pero tenemos que caer en cuenta de que no por eso, y vuelve con lo de la romantización de la pobreza, no por eso está bien que tenga que suceder. No por eso está bien que la gente tenga que luchar, que ciertas personas tengan que luchar más que otras para lograr lo mismo. Exacto. Ujú. Digamos que ya para concluir este podcast, porque llegamos al punto final, es básicamente decir que con lo que quisimos decir en todo el podcast, no es que algo esté bien o algo está mal, digamos, con los sueños y esperanzas de las personas. El problema que más quisimos evidenciar es cuando queremos luchar por algo que nunca fue nuestro, por algo Ujú. por lo que nunca nosotros, digamos, quisimos de verdad luchar, ¿sí? Que esa es básicamente la reflexión del podcast, que tanto nosotros estamos controlando nuestro destino o que tanto están controlando nuestro destino, ¿sí? Porque Ujú. como mencionamos varias veces, está bien que pase aquello, está bien que uno sueñe esto, que uno sueñe aquello, pero esos sueños son nuestros, son sueños que de verdad nosotros dijimos quiero lograr esto en la vida, son cosas que de verdad nosotros sabemos que nos van a hacer felices, o no ni que sepamos, porque pues uno no sabe cómo cambia la vida, sino que nosotros sabemos que eso fue algo que yo mismo quise hacer, que si no salió yo tomaré la responsabilidad, porque fue algo que yo decidí, o simplemente estamos viviendo con las decisiones de otras personas, con los sueños de Sí. otras personas, porque hay que dejar algo claro, por mucho que nosotros estemos intentando cumplir esos sueños para que estén orgullosos de nosotros, para cumplir eso que desde pequeño se nos ha impuesto, hay que tener claro que es que si eso no se logra, las consecuencias igual las pagaremos nosotros. Puede que sean sueños de otras personas, pero es que ellas no van a hacer nada cuando nosotros fallemos, nosotros estemos tristes, seamos infelices. ¿Mm?
Por eso es que uno Claro. debe luchar por lo que uno quiere, por lo que uno desea. Y eso es un ejercicio que va desde algo de pronto un poco más sencillo, más fácil de percibir, que son, digamos, cuando los padres a uno le ponen expectativas muy altas, cuando en los colegios uno le están limitando, digamos, los sueños que uno tiene, que uno dice que quiere ser artista y uno le dice, no, mejor escoge una ingeniería, una medicina. Pero también va desde lo más subliminal, cuando por medio de redes sociales, por medio de anuncios, por medio del contenido que consumimos, estamos alterando nuestra forma de pensar y estamos terminando nosotros creyéndonos esas fantasías que, como dice mi amigo Samuel, las fantasías no son malas. El problema es cuando estas fantasías nos impiden vivir la vida, nos impiden de verdad estar aquí en el presente y hacer algo para nosotros, hacer algo para nuestro destino. Porque cuando una fantasía nos hace volar más alto, cuando una fantasía nos hace soñar más arriba, nos hace motivarnos para conseguir eso que queremos, puede que esté bien. Pero cuando esa fantasía nos hace vivir en un engaño constante, nos hace creernos el montón de cosas que salen en los comerciales, que salen en las películas, salen en todo eso, terminamos, no es viviendo en el mundo real y pensando en una fantasía, sino terminamos es pensando que el mundo real es una fantasía, que nunca vamos a lograr completar, porque era lo que decíamos con los estereotipos o los modelos incansables de los cuerpos, de las caras, de las relaciones, de las metas. Y es que si esas cosas son irreales, vamos a estar luchando toda la vida para conseguir algo que no existe y que tal vez algo que nunca quisimos, pero que quisimos lucharlo es porque lo vimos que toda la gente seguía esas redes sociales, que toda la gente seguía este modelo, este artista, y quisimos ser como ellos, y terminamos pues toda la vida luchando algo que nunca vamos a conseguir, y terminamos frustrados. Entonces, es básicamente dejar esta reflexión de que tenemos que de verdad ser conscientes de cuánto se está jugando con nuestro destino. Porque digamos que era que mencionaba algo yo con Samuel el otro día y es que tendemos a pensar que el destino no puede ser algo como físico, algo tangible, ya dejando de lado, digamos, que si uno cree en el horóscopo, uno cree, digamos, en alguna religión, sino que uno sigue pensando que el destino a esta altura sigue siendo algo como intangible, algo como tan Algo que no está en superior, nuestro control. algo que no está en nuestro control, y no caemos en cuenta que hace mucho tiempo que el humano se cree Dios sobre el destino y Ujú. que hemos aprendido a manipularlo y hemos aprendido a usarlo. Entonces es falso creer que el destino ya no puede ser manipulado porque sí puede ser manipulado. Y en este podcast hemos dado muchísimos ejemplos de cómo ese destino es manipulado diariamente. Sí. Pero bueno, la reflexión a nuestros oyentes es que aprovechen que ya el ser humano aprendió a tomar riendas en el destino y que hagan lo posible por tomar las riendas, porque hagan lo posible por manejar su propio destino y que hagan sentir orgullosas a las nornas. Exactamente, hagan sentir orgullosos a las normas y que el destino que nos espera sea por las decisiones que tomamos y que sean decisiones nuestras, no decisiones que se nos impusieron ni decisiones con la falacia del falso dilema o posibilidades que ya por sí estaban trucadas, sino opciones que nosotros hayamos decidido tomar, que seamos conscientes tanto de los riesgos como de los beneficios que eso nos puede traer a nuestra vida. Pero, como siempre, nuestra vida, nuestra decisión, que si vamos a seguir un sueño, sea porque sea nuestro, no porque sea el de nuestros padres, no porque sea el que se nos ha impuesto desde pequeños. ¿M? Porque créame, señor Samuel, que por mucho que después uno termine completando las expectativas de otras personas, termine matándose por conseguir las mejores notas, matándose por conseguir esa medicina que uno nunca quiso, nadie uno le va a volver la felicidad. Uno está dando mucho de sí y uno no le van a dar nada, porque justamente uno está luchando por otras personas, personas que se están viendo ni siquiera reflejados en uno, sino que están viendo nuestra vida como una oportunidad para conseguir lo que ellos nunca pudieron conseguir. Es por eso que quiero que todos se sienten y hagan este proceso de reflexión de pensar, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque yo quise, porque desde un principio yo dije esto es lo que yo quiero para mi vida, o porque me comenzaron a apresurar, me comenzaron a decir que si tengo 20 años y no he estudiado nada, soy un inepto, que si que quiero estudiar esta cosa, entonces voy a estar encasillado en esta otra. Si tomamos decisiones por esos motivos o tomamos decisiones porque era lo que queríamos. Así es. Así es, amigo WP. Ujú. Entonces, pues bueno, nos queda pues agradecer a nuestros oyentes por haber escuchado el podcast, espero completo, que hayan realizado los procesos de reflexión que hemos dicho durante todo Que pues nos hayan, el sí, episodio. que nos Ujú. hayan seguido el hilo, que se hayan montado la película con nosotros. Nunca mejor dicho, que hayan seguido el hilo que nos montó las nornas hoy para hablar de este podcast.
Y pues nada, invitarlos a que pues nos sigan en las otras plataformas donde subimos nuestro podcast. Especialmente pues sería Spotify, YouTube, y ya miraremos si podemos expandirnos a otras plataformas, perdón. Y pues nada, esperar a ver cuando subimos nuestro siguiente episodio. Esperemos que sea dentro de una semana, lo mucho 2 semanas, pero pues intentaremos organizarnos lo mejor que podamos. Así es, y que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales. Nuestro amigo WP tiene un canal de YouTube en donde hace, imagínese, si hace análisis profundos en estos podcasts, imagínese cómo va a ser los temas que trata él solo. Él monta unas ideas buenísimas, súper recomendado, doble paradigma en YouTube. Y nada, que cada vez crezca más porque es una persona que merece llegar a bastantes seguidores. Muchas gracias, Samuel. Pero no nos olvidemos del gran canal de Soy Sam de Cat. Si acá nos trae curiosidades, si acá nos trae referencias de un montón de cosas que se puede esperar del canal. Donde la verdad es que me ha sorprendido con varias curiosidades que ha dicho sobre algunas series. Tal vez alguna no la sigo por gustos diferentes. Pero es impresionante el gran trabajo de investigación que hace, sobre todo en el video de Encanto, que a mí me encantó. ¡Ja! Nunca mejor dicho. Nunca Porque mejor no dicho. conocía tantas referencias que tenía la película y mire que es una de mis favoritas. Entonces los invito a seguir el canal Ah. de Suizam Y de Cat y sobre todo sus directos. Ajá, ahorita en que estaba Twitch. mencionando Lilo y Stitch es porque se viene alguito de Lilo y Stitch. Ah, bien, eso, la publicidad. Me parece Ah, excelente. Ajá. Entonces, pues los invito a seguir el canal de Susan the Cat, que yo obviamente espero que siga creciendo, sobre todo en Twitch, que hace unos directos espectaculares, que a mí me gusta mirarlos, por ahí de pronto me encuentran por ahí, aunque con otra cuenta, así que yo me meto infiltrado. sí, sí, es cierto, es cierto. Pero nada, les agradecemos entonces haber escuchado este episodio. Nos vemos entonces en el siguiente y Nos vemos a la pues próxima, sí. nos vemos a la próxima. ¿Quieres decir algo más, Samuel? Pues, señor WP, nada más decirle que en el tema sobre el destino, no deje así.